Llegamos a las 8 de la mañana. Y por cierto, saludamos a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, a Pilar Romeu y Sacta Coronte. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. Nosotros también vamos a hablar de las regiones ultraperiféricas porque hacen ese frente común ante la Comisión Europea. Se reunieron ayer en Tenerife, firmaron una declaración para garantizar fondos y políticas específicas para esas regiones ante el nuevo marco financiero. Sí, además las 9 regiones lo que temen son sobre todo recortes que afecten al sector primario y que por lo tanto lo que piden es unas dotaciones más actualizadas. Advierten que lo que está en juego va más allá de la economía. El gobierno canario afirma que va a afectar a la calidad de vida en el archipiélago. Hoy es martes 17 de marzo, comenzamos. Los médicos canarios se vuelven a manifestar hoy para exigir un estatuto propio al Ministerio de Sanidad. El Sindicato Profesional de Médicos asegura que, aunque hubo cierto acercamiento de posturas con el Ministerio, no se ha avanzado el esencial y se mantienen las protestas. Baja nuestra calidad de atención. Tienen que pedir lo que necesitan, o sea, que es justo. Ha suspendido 2 veces la consulta. Y ahora cuando llegamos, que tampoco porque está de huelga. Tenía varios años esperando una cita con oftalmología y me la aplazaron. Las dificultades para acceder a una vivienda están haciendo crecer las donaciones en vida. El año pasado se registraron más de 225.000 en España, la cifra más alta hasta el momento. Canarias es la comunidad donde menos se paga por donar dinero a los hijos y eso se ha traducido en un aumento de un 35% en este tipo de operaciones. Hallan el cadáver de un hombre de unos 90 años en avanzado estado de descomposición en la escollera de la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Las labores de rescate obligaron a cortar uno de los carriles de la autovía durante varias horas. ¿Conocemos otros asuntos que serán noticia hoy? Cuéntanos, Eva Trujillo. Pues hoy estamos pendientes de la reunión del Consejo de Gobierno que se va a celebrar en Santa Cruz de Tenerife a las 10:30 de la mañana, pero también en la capital tinerfeña acudiremos al encuentro que la entidad de Fundación 11 va a celebrar para impulsar el empleo por cuenta propia de personas con discapacidad. Es un impulso al emprendimiento sostenible y también para reforzar la cultura emprendedora en nuestro archipiélago. Estaremos allí en directo. Y hoy declarará ante el juez el encargado de la presunta trama de corrupción conocida como caso Balca. Se les imputa un delito de malversación de unos 400.000 euros por la compra de agua de riego al empresario Felipe Guerra y al exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón. Y también en la capital Gran Canaria se presentará el último informe sobre África. Se va a analizar la decisión de Estados Unidos de desmantelar su agencia de cooperación y retirarse de varios programas de Naciones Unidas, la presencia de China o las nuevas prioridades de Europa de gasto en defensa. En los deportes, derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en Albacete, Aaron Suárez. Isaac Pilar, y eso que fue ganando hasta el minuto 92 el conjunto amarillo. Se le escapó la victoria en el tiempo de descuento a la plantilla dirigida por Luis García. Tras el gol inicial del japonés Miyashiro, el Albacete consiguió darle la vuelta al marcador en los instantes finales, con goles del canario Yefté Betancor y Samuel Oben. El conjunto gran canario concluye la jornada en la 6ª posición. Y cita con la historia, la que tiene hoy el Costadeje Tenerife, las tinerfeñas buscan clasificarse para su primera final de la Copa de la Reina. Para ello tendrá que remontar su eliminatoria contra el Atlético de Madrid en el Heliodoro Rodríguez López. Recuerden que el equipo colchonero ganó en la ida de las semifinales por 1-0. Y así como vamos a ver, amanece la isla de Fuerteventura. Es la imagen que nos llega en directo desde El Cabrito, en el municipio de La Oliva. La jornada en la isla Majorera comienza con algo de nubosidad y sin viento. A esta hora de la mañana la temperatura ronda los 15 grados. Muy atentos al tiempo esta semana porque, Vicky, se acerca la borrasca Terés. Sí, se está formando todavía. Hay que pensar que hoy tenemos inestabilidad, pero generada por una perturbación que tenemos al oeste. Hemos tenido al oeste de las islas. Ya ha habido algunas precipitaciones esta mañana, pero estamos pendientes de la evolución del tiempo las próximas horas. Se espera que esta noche ya Terés esté formada en el Atlántico Norte. Va a afectar el archipiélago desde mañana hasta el próximo lunes, día 23. Y bueno, va a dejar viento, va a dejar precipitaciones. En algunos casos pueden ser localmente fuertes. Esperamos que deje también algo de nieve y
un temporal de mar bastante importante. De momento hoy lo que vamos a ver es un cambio de viento, vamos a tener vientos del oeste, van a ir cobrando importancia a medida que avance la jornada y esta tarde-noche habrá rachas destacables superando los 50 kilómetros por hora, principalmente en las islas de mayor relieve. También notaremos hoy un aumento de la nubosidad y como vemos en el mapa previsto habrá nubosidad más compacta en la vertiente oeste y sur que por el norte de las islas. Esas nubes ya han dejado algunas precipitaciones en el oeste de la isla de La Palma, principalmente en el entorno del noroeste de la isla. Puede haber algunas precipitaciones de carácter débil y disperso ocasional más a lo largo del día en las vertientes oeste, sur y este, las islas de mayor relieve y también ya esta noche quizá alguna que otra gota al este de Lanzarote y de Fuerteventura. Temperaturas sin cambios, alguna máxima alcanzando superando los 24 grados y el estado del mar hoy aguanta un poco, aunque tendremos olas en torno a los 2,5 metros de altura, especialmente en las costas abiertas al norte. No hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay comida, no hay petróleo, no hay combustible. Los trabajos y tal se ven afectados ya que necesitamos de implementos electrónicos. Todo el mundo se queda desprovisto de cosas importantes. Pero nada, hay que afrontarlo. Estamos investigando todavía la causa raíz del problema, pero y por supuesto cuando tengamos la causa se le informaremos a la población. Vamos a repasar ya las portadas de este martes. Vamos a comenzar con el día que lleva a primera los daños colaterales de la guerra en Oriente Próximo. Con este titular que pueden ver, Canarias urge un plan de resistencia ante la guerra. Seguimos con el periódico Canarias 7, imagen para el deporte, final cruel y retroceso en el ascenso, y destaca Canarias, Azores y Guayana se alinean para la defensa de su estatus en Europa. Y podemos leer en Diario de Avisos, Europa da un portazo a Trump en Hormuz, no es nuestra guerra. Periódico La Provincia también la imagen para esa derrota de la Unión Deportiva y destaca que el Cabildo se abre a costear con la Unión Deportiva el nuevo estadio. Y los periódicos de tirada nacional, miramos al País que dice, el rey admite los abusos de la conquista en un gesto a México. Y finalizamos con el periódico El Mundo. Vox admite errores internos y los críticos se agitan contra Abascal. Vamos con la situación del tráfico. Vamos a ver una imagen que nos llega en directo desde la TF5 a su entrada a la capital, donde hasta ahora la densidad de vehículos comienza a ser importante, aunque los coches circulan con cierta fluidez tanto a la entrada como a la salida. Bueno, como les estamos contando, las regiones ultraperiféricas han firmado en Canarias un acuerdo común ante las decisiones de la Unión Europea. Son en total 9 archipiélagos alejados del continente que pertenecen a 3 países miembros, Francia, Portugal y España, y que reclaman pues mejoras en las ayudas económicas al sector primario y defienden la igualdad de oportunidades entre territorios. Con la firma de este manifiesto, las regiones ultraperiféricas, con Canarias, Azores y Guayana al frente, se alinean en una postura común para defender su estatus en la Unión Europea. La propuesta financiera para 2028-2034, aseguran, podría poner en riesgo al sector agrario y pesquero en las islas. Puede ser de retroceso de 20, 30 o 40 años para atrás y tendríamos que competir prácticamente sin ningún tipo de instrumento ni arma con otros productos que la propia Unión Europea deja entrar sin cumplir esos requisitos. ¿Qué mayor seguridad, que la ponemos en el documento, qué mayor seguridad que la seguridad alimentaria en un contexto mundial de incertidumbre y la realidad actual de los sobrecostes del sector en la región ultraperiférica? Piden a los Estados miembros, España, Portugal y Francia, que sean firmes en su defensa ante la Unión. El Gobierno de España va a estar al lado de estas reclamaciones justas y muy vigilantes para tener el mejor plan plurianual posible, y con respecto al POSEI, la posibilidad de que se pueda aumentar esa cantidad económica y que se mantenga su singularidad. El próximo 19 de marzo se empieza a negociar este marco financiero plurianual. Canarias pide participar en la negociación porque las RUP, dicen, llegan allí donde Europa no llega. Frente Común de Lanzarote y Fuerteventura contra la delimitación
de las denominadas zonas de aceleración de energías renovables. Estas zonas, que están fuera de áreas protegidas, lo que buscan es acelerar la transición energética, reduciendo el impacto ambiental y agilizando la burocracia. Los cabildos de estas dos islas rechazan que se haya eliminado la evaluación de impacto ambiental para los proyectos de renovables y lo que exigen es una transición energética compatible con la protección del paisaje y el territorio. El gobierno canario, por su parte, defiende el diálogo con los cabildos y asegura que lo que se persigue es avanzar hacia un modelo sostenible que reduzca la dependencia energética. La última palabra la tenemos que tener los cabildos, y lo que hemos dicho los cabildos es que sí queremos las energías renovables en la zonificación que ha presentado el Cabildo Insular de Lanzarote, que no consumen, no llega ni al 0,2% del territorio. Siempre hemos apostado desde el Cabildo de Fuerteventura también porque la implantación de energías renovables se tenga en cuenta primero que nada las cubiertas y las zonas ya edificadas y zonas antropizadas. En los últimos días se han registrado 89 pequeños terremotos en la zona oeste de las Cañadas del Teide. Los científicos insisten en que no implica un mayor peligro de erupción. La zona sigue generando interés científico, como la de un equipo internacional de geólogos a los que hemos acompañado. A través del estudio de las piedras, este equipo internacional es capaz de intuir qué está sucediendo en el corazón volcánico de Tenerife. Puede estar relacionada con lo que es entrada de magma en el sistema, que es una cosa normal, que nadie tiene que extrañarse de que esto ocurra. Un magma que normalmente no emerge, se queda entre la corteza y el manto. Cuando llega allí, desgasifica un poco, produce este tipo de sismicidad y es lo que estamos observando ahora. Es un conocimiento al que llegan tras décadas de observación y documentación de materiales como estos. Nosotros necesitamos estas muestras de roca que pertenecen a una erupción concreta, en este caso es una erupción de hace unos 170.000 años. Hacemos una clave del sitio para recordar el lugar, sus coordenadas, color de la roca, la textura. Ahora viajarán a un laboratorio donde las convertirán en polvo. Vamos a meter este polvo con agua, con CO2, con azufre en unas cápsulas. Para así tener una idea de las erupciones pasadas y las del futuro. Los médicos siguen reivindicando un estatuto propio. Este lunes arrancaba una nueva semana de paro nacional. Piden que se reconozcan las particularidades de su profesión médica independientemente del resto del personal sanitario, que las horas de la guardia computen para la jubilación y que no sean guardias de 24 horas. En las islas, 6.000 profesionales están llamados a secundar esta huelga. Segunda convocatoria de huelga de médicos que durará toda la semana. 6.000 facultativos de las islas están llamados a la protesta. Todo este tipo de acciones, que esperemos se solucionen lo antes posible, pues tiene una repercusión muy importante que afecta al bienestar de nuestros ciudadanos. Los médicos quieren que se les reconozca la singularidad de su profesión, regulando sus condiciones separadas al resto del personal sanitario. Menos carga asistencial, menos pacientes por consulta y que las guardias sean de un máximo de 17 horas seguidas y no de 24. Queremos, necesitamos y se puede es un estatuto marco propio que regule las condiciones laborales del médico. No podemos seguir así, Canarias, la peor de toda España. Los médicos advierten de que las movilizaciones continuarán si el gobierno no les atiende. Dicen que el diálogo entre el ministerio y los sindicatos está roto. Recordarle que hemos llegado aquí después de 3 años previo de negociación con el Ministerio de Sanidad en la que no nos ha escuchado. Según el gobierno, la huelga ha sido seguida por el 14% de los médicos y para los sindicatos por el 63%. La próxima está prevista para la última semana del mes de abril. Muchos de los pacientes que tenían que ir al centro de salud o al hospital se encontraron con que su cita quedó aplazada. A pesar de verse afectados, desde luego muchos de ellos comprendieron la protesta de los facultativos. Me la han suspendido 2 veces la consulta y ahora cuando llegamos que tampoco porque está de huelga. Tenía varios años esperando una cita con oftalmología y me la aplazaron. Yo digo que se manifiestan con razón. Nos afecta a nosotros también, exactamente, y ya están cansados. Baja nuestra calidad de atención. Tienen que pedir lo que necesitan, o sea que es justo. Se han disparado las donaciones en efectivo. Hasta 225.000 operaciones se registraron en España el año pasado. La baja capacidad de ahorro de los jóvenes y las bonificaciones autonómicas han impulsado esta manera de prestar dinero de padres a hijos para la compra de una vivienda. Es como tener un banco en casa y con una bonificación del 99,9% en el impuesto sobre donaciones y sucesiones. La tributación
es prácticamente inexistente y es una forma de que esos hijos puedan tener ese dinero con el que dar la entrada para la compra de su primera vivienda. Pero ojo, porque la donación no es realizar una simple transferencia. Tener que acudir precisamente a la notaría y formalizarlo en escritura pública, ese acuerdo de donación de padre a hijo con la transferencia correspondiente. Tampoco hay un tope, la bonificación se aplica tanto a donaciones de 5.000 euros, por ejemplo, como a las de 100.000. Ahora bien, quizás hay que tener en cuenta que estamos hablando de donaciones dinerarias. Si un padre pretende donarle a un hijo, a lo mejor una casa o un inmueble para que sea su vivienda, ahí tiene que tener en cuenta que tendría que tributar por la ganancia patrimonial ese padre o esa madre donante en el IRPF. Y ante esta situación, con el alza de los precios de la vivienda y la baja capacidad de ahorro de los jóvenes, las donaciones de padres a hijos de efectivo han marcado un nuevo hito en España, hasta 225.000 operaciones en 2025. Hemos conocido la historia de Juan Manuel, sufrió un ictus y fue diagnosticado de Parkinson. Por ese motivo tuvo que dejar de trabajar como carpintero. De eso ya hace ya más de 10 años, pero es que lleva los últimos 12 meses viviendo en un furgón. Asegura que no tiene ningún ingreso y que se alimenta gracias a sus vecinos. Juan Manuel vive en un furgón desde hace año y medio. En 2014 fue diagnosticado de Parkinson, enfermedad que le cambió la vida. Hay días que paso 3-4 días sin poder moverme de la cama. A lo que se suman otras complicaciones de salud. Sufrí un ictus, sufrí un infarto, tengo la apnea, sobre todo la apnea no me deja, no puedo dejarme de dormir en cualquier sitio. ¿Usted ahora mismo tiene algún tipo de ingreso? No, nada, ningún ingreso de nada. Está solicitado hace tiempo el ingreso mínimo vital y la discapacidad también la hemos solicitado. Denuncia la falta de ayudas por parte de las administraciones públicas. Aquí no ha venido nadie, de servicios sociales no. Va uno allá abajo, se supone que se tiene que ir uno allá abajo. Pero bueno, cuando uno está enfermo deberían de llevar una manita un poquito más cerca, ¿no? Sus salvavidas son los vecinos de la zona. Llego y me encuentro una bolsita con comida, a veces una caja de frutas, verduras. Televisión Canaria ha contactado con servicios sociales de Puerto del Rosario, pero por el momento no han querido hacer declaraciones. La verdad es que no sé a dónde acudir ya. He intentado ir a todos los altares y no nada. Como les comentamos hace unos minutos, pues continúa la huelga de los médicos que están exigiendo un estatuto propio. Vamos a saludar a Javier Luño, presidente del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sigue sin haber ningún tipo de acercamiento con el Ministerio a pesar de estas protestas, ¿no? No, a día de hoy sigue sin haber acuerdo ni comunicación en principio con el Ministerio, aunque el Ministerio dentro de lo que es la confederación que está dentro de la negociación con el Ministerio, ahí está, que no hay ningún avance y tampoco existe comunicación de nuestro sindicato SENCA con la Consejería de Sanidad, que ahí está la convocatoria que hemos realizado conjuntamente con la huelga a nivel nacional de los días 19 y 20, del jueves y el viernes. Sí, por esa huelga le queremos preguntar, porque por un lado, para dejarlo claro, está esta huelga de ámbito nacional, pero ustedes, en concreto su sindicato, ha convocado 19 y 20 también una huelga aquí en Canarias, con exigencias a la Consejería de Sanidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuéntenos. Bueno, pues el tema es más o menos y básicamente el mismo. Es decir, nosotros, el colectivo médico y facultativo, hemos perdido representatividad desde el año ya prácticamente 2003, donde se hizo ese estatuto marco común para todas las categorías profesionales que están en sanidad. A partir de ahí, evidentemente, hemos pedido representatividad. Somos un colectivo pequeño dentro del grupo que pertenece a Sanidad, ya que somos entre un 13 y un 15% aproximadamente. A partir de ahí, nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones retributivas y, sobre todo, nuestra condición de negociación directamente con la Administración se ha perdido. ¿Qué necesitamos? Pues volver a lo que teníamos anteriormente. No estamos pidiendo ningún tipo de solicitud que sea un imposible. Ya tuvimos antes del año 2003 un estatuto marco, una norma jurídica propia del médico, porque sí o sí nuestra profesión requiere de una serie de responsabilidades y de un ejercicio completamente diferente al resto de categorías. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es volver a que nosotros tengamos una capacidad de negociación, no solamente a nivel nacional, por medio del Ministerio, en lo que es la mesa del ámbito, sino a nivel
comunidad autónoma, mediante lo que es el ámbito de negociación, que es la mesa sectorial. Ahí nosotros, los médicos, no estamos representados. Por lo tanto, a partir de aquella fecha hemos ido perdiendo toda esa serie de categorías. Por lo tanto, pedimos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma que también se creen una mesa de negociación, lo que es, vamos a decir, una mesa, una junta de personal propia. Bueno, tenemos un problema con esa comunicación con Javier Luño, como acaban de comprobar. A ver si es posible recuperar esta entrevista a lo largo de los próximos minutos. Que estábamos hablando de estas huelgas, de estos paros que están convocados precisamente pues para abordar ese estatuto propio, que es lo que están exigiendo, y sobre todo una mayor representación en esa mesa, en donde ellos consideran que no están lo suficientemente representados los facultativos del archipiélago. Creo que ya podemos seguir hablando con... No podemos de momento. Bueno, pues vamos a continuar con otros asuntos. El hombre de 70 años que fue apuñalado el domingo por la noche en el barrio de Chamán, en Las Palmas de Gran Canaria, ha muerto. Presentaba múltiples heridas de arma blanca y sufrió un ataque cardiorrespiratorio tras la agresión. La Policía Nacional continúa la investigación y por el momento no se ha practicado ninguna detención. La principal hipótesis que se baraja es la del robo, aunque no se descartan otras posibilidades. Hallan el cadáver de un hombre de unos 90 años en avanzado estado de descomposición en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Las labores de rescate del cuerpo obligaron a cortar durante varias horas uno de los carriles de la autovía. Estaba en La Escollera. La Policía Nacional abrió una investigación sobre el fallecimiento que, según los primeros exámenes, se produjo hace al menos 3 días. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia. En la isla de Fuerteventura, la Policía Nacional ha desarticulado una red que se dedicaba al tráfico de drogas que explotaba supuestamente a personas adictas. Las utilizaban para que cometieran delitos como robos y para vender droga. También se registraron 2 locales donde se intervino cocaína, crack, dinero en efectivo, básculas de precisión y todo el material necesario para elaborar la droga. Una operación que se ha saldado con 13 detenidos. Vamos ahora con otras noticias. Una de las mayores citas en materia de igualdad se celebra estos días en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. Es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Este año conmemora su 70ª edición. Una ocasión con representación canaria, porque allí va a estar la magistrada Auxiliadora Díaz, y este jueves va a participar en la defensa del acceso efectivo de la mujer a la justicia. Bueno, enseguida intentamos conectar con Auxiliadora Díaz para que nos cuente cómo se presenta esta cita en la ONU. Y vamos con más asuntos. Uno de los mayores retos de los jóvenes migrantes que han llegado en patera a Canarias es su integración social y laboral, especialmente cuando cumplen la mayoría de edad. Vamos a contar cómo lo logran a través de un proyecto en una empresa agrícola que participa en el programa Urdimbre, que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias. Valle llegó a Canarias desde Senegal con 16 años. Allí trabajaba la tierra, una profesión que dice le da tranquilidad. Aquí vecindario, hacer unos cursos ahí, agricultura. Luego ellos buscando gente para trabajar. Yo me gusta agricultura, trabajar para siempre. Viene con muchísima ganas de trabajar, una predisposición a aprender, a darlo todo, y nosotros estamos encantados de poder ayudarles a ellos y al final son ellos los que nos ayudan a nosotros por la necesidad que tenemos de buscar empleados. Moussa empaqueta plátanos y recuerda cómo llegó al Hierro desde Gambia hace 3 años, siendo menor, tras 5 días de travesía. Ahora no tiene miedo, ¿sabes? Sí, ahora muy contento, aquí muy feliz, sí. Yo quiero trabajar aquí a mucho tiempo. Se trabaja para que haya cierta corresponsabilidad por parte de la empresa y se implique en procesos de integración, incluso en la búsqueda de soluciones habitacionales. Más de 20 empresas canarias trabajan con migrantes extutelados a través del proyecto Urdimbre. Ya hay más de 650 contratados en sectores como el primario, la construcción o el hotelero. Vamos a conectar con Eva porque estamos atentos a esas medidas en nuestro país para paliar la crisis con Oriente Medio.
Sí, Pilar, hoy la ministra para la Transición Ecológica se va a reunir con los agentes del sector petrolero español para evaluar esos efectos de las tensiones que hay en estos momentos con Oriente Medio y también para estudiar los efectos que está teniendo en los mercados energéticos internacionales. Todo en una semana donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha anunciado que va a mantener un Consejo de Ministros extraordinario este mismo viernes y será ahí donde se anuncien las medidas anticrisis por este conflicto Israel-Irán. Y tras las elecciones de Castilla y León, PP y Vox afrontan las negociaciones para la investidura de los presidentes de esta comunidad y también de Extremadura y Aragón. En las últimas horas, Vox ha declarado su disposición a entrar en estos tres gobiernos autonómicos, pero antes ha dicho van a tener que negociar. Y el precio de la electricidad va a subir este martes hasta los 49,5 euros el megavatio hora. Esto significa que es un 32% más respecto a los niveles con los que comenzó en el día de ayer. El momento más caro va a ser a las 9 de esta noche y en cambio, en torno a las 3 de la tarde va a tener su valor en negativo. Y también estamos muy pendientes de la situación que se está viviendo en Cuba. Han sufrido un nuevo apagón, 10 millones de personas se han quedado sin luz. Es el sexto ya, en lo que va de año. Ya lo ven con una cacerolada, pues los vecinos, los ciudadanos de Cuba protestan tras esta desconexión que ha sido total del sistema electroenergético nacional. Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se está agravando en estos últimos 3 meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que está paralizando su economía y ha disparado, como ven, el malestar social. Con esta situación, en las últimas horas, Donald Trump ha amenazado con tomar el control de la isla. Lo escuchamos. Taking Cuba, that'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want. Por cierto, que esta madrugada se ha producido un terremoto magnitud 5,8 también en Cuba y que ha registrado posteriormente 5 réplicas de menor magnitud. Hasta el momento no hay víctimas y tampoco daños significativos. Estaremos muy pendientes y en siguientes boletines actualizamos. Como siempre, nosotros pegados a la última hora para contárselas. Bueno, hace unos minutos les contábamos que hay una cita importante en materia de igualdad en la sede de Naciones Unidas. Es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, conmemora su 70ª edición y allí va a estar una canaria, la magistrada Auxiliadora Díaz, que va a participar en un foro en la defensa del acceso efectivo de la mujer a la justicia. Auxiliadora Díaz, magistrada de violencia contra la mujer, que nos puede atender a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estaremos atentos a ver lo que tiene que decir usted, ¿no?, ante esa comisión como profesional. ¿Qué significa esta invitación? Bueno, no, esto ya se realizó, de hecho, es decir, ya llegué ya de Nueva York y ya se realizó este evento, ¿no?, en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de Naciones Unidas, que se realiza todos los años con la finalidad de ver cuáles son las fisuras y, en definitiva, cuáles son aquellos problemas que todavía en la actualidad encontramos en relación con las mujeres que son víctimas de la violencia de género y de las distintas formas de violencia de género. Este año se ha tratado específicamente todo lo relativo al acceso a la justicia y de qué manera existen, o determinar si existen barreras estructurales que impiden ese acceso efectivo de las mujeres, por lo tanto, a la justicia. Y en ese sentido, pues participé en el Instituto Cervantes de España y juntamente con la delegación española, donde tratamos el tema de la violencia vicaria. Hablaba usted de numerosas barreras. ¿Cuáles son esas principales barreras a las que se enfrenta una mujer cuando intenta acceder a la justicia, precisamente? Bueno, como barreras en sí, es decir, nosotros tenemos el Estatuto Jurídico de la Víctima, que ya nos vino a regular cuáles son esos derechos que tienen todas mujeres, del derecho a ser escuchadas, el derecho a ser informadas, el derecho a que tengan acceso, por lo tanto, la posibilidad de poder acceder sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Pero realmente lo que se vino a tratar ahí fue el tema de la violencia vicaria, tan en auge en los últimos tiempos, ¿no? Y por lo tanto concienciación social de nuestra sociedad.
En ese sentido, lo que hice fue relacionar lo que es la recomendación 41, que está a punto de salir de la CEDAW, también de Naciones Unidas, sobre los estereotipos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los estereotipos pueden incidir en una resolución judicial? Y eso sí supone o no supone una discriminación para las mujeres de acceder a la justicia. Y en ese sentido, planteé las cuestiones que planteo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Es decir, que a través de una resolución judicial que inicialmente puede aparentar como imparcial o como neutral, al final lo que está escondiendo son actos de violencia. La incidencia máxima la podemos encontrar a la hora de adoptar medidas de carácter civil, ¿no? Cuando hablamos de la atribución de la patria potestad, del régimen de visitas o bien de la guardia y custodia, ¿no? Porque todavía la sociedad es bastante tolerante y entiende, y además totalmente inmadura, ¿no? Entiende que esos niños y niñas no son víctimas directas del delito y que no sufren como consecuencia de la violencia, ¿no? Y que entienden que ese interés superior del menor no es otra cosa sino el derecho o la paternidad biológica, es el derecho que prima sobre ese interés superior del menor, que es vivir en un clima libre de todo tipo de violencia. Y entienden que tiene ese derecho de relacionarse con su hijo a pesar de estar inmerso en un procedimiento penal por violencia de género y, por lo tanto, entienden que prima más su derecho como padre, no como padre, sino como progenitor, diríamos, porque padre es otra cosa, y sobre ese derecho que tienen los menores, ¿no? Entonces, todavía la sociedad, salvo los casos de violencia vicaria, cuando se produce el resultado muerte, en la que todos nos asustamos y todos enseguida nos colocamos, pero pasan 3 días y ya enseguida me vuelven otra vez a pedir pues regímenes de visita, patria potestad conjunta, cuando en realidad lo que en muchas ocasiones en el ámbito propio de la violencia de género se esconden conductas de control y de dominación y, en definitiva, de victimización secundaria de esas mujeres y, por supuesto, la puesta en peligro de esos niños y niñas. Y mirando el sistema jurídico español con esos juzgados especializados en violencia de género, respecto a otros países, ¿somos un referente? Bueno, somos referentes desde hace muchísimos años, ¿no? Somos referentes desde que apareció la norma, ¿no? En el año 2004. Cada vez que voy por ahí, en el ámbito internacional, lo que más le llama la atención es que este órgano judicial especializado tenga competencia no solamente en el ámbito penal, sino que también llevemos las cuestiones de carácter civil, ¿no? Porque una de las cosas también que estaríamos en peor situación es si desfragmenta, ¿no? Es decir, que si yo llevo el penal y otro compañero o compañera llevara el civil, ¿no? Eso es todavía muchísimo peor, ¿no? Yo creo que el legislador español ha acertado bastante con la asunción de la totalidad de competencias, tanto civiles como penales, porque podemos determinar esa peligrosidad y que, por lo tanto, llevamos una unidad de criterio, ¿no? Tanto en el penal como en el ámbito civil. Pero repito, a pesar de ello, yo sigo insistiendo que la sociedad es bastante resistente y es bastante inmadura y cree que a los niños no les va a pasar absolutamente nada. Ya para finalizar, señora Díaz, si hay una mujer que nos está escuchando y que, por ejemplo, tenga miedo a realizar una denuncia con respecto a todos estos casos que nos ha contado, ¿qué consejo le podríamos dar? Hombre, a mí, yo siempre les he dicho que la única forma de poder salir de ese ciclo de la violencia es a través de la denuncia, pero también tengo que decir que directamente la denuncia no, sino que siempre digo que hay que acudir con carácter previo a los servicios de atención a las mujeres, ¿no? Con la finalidad de que se lleve a cabo una asistencia psicológica para prepararlas al procedimiento, una asistencia de carácter económico si fuera necesario, pero que la denuncia es la única vía para poder, en definitiva, poder salir del ciclo de la violencia. Pero también hay que ir preparada, tanto de carácter psicológico como de carácter con el tipo de pruebas, ¿no? Porque tampoco es ir corriendo si no tienes ninguna prueba, sino es necesario, por lo tanto, esa asistencia jurídica previa, esa asistencia psicológica previa, yo creo que irían en mejor condiciones, pero lo que más importante es que para poder salir no se pueden salir solas, eso está clarísimo, tienen que salir a través del sistema judicial. Pues nos quedamos con sus palabras, auxiliadora Díaz, magistrada de violencia contra la mujer. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días, Canarias. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos ya con el tiempo, Isaac, porque Terés se acerca. Sí, se acerca el mal tiempo, ¿no, Vicky Palma? Se acerca una borrasca y además va a condicionar el tiempo durante muchos días, va a dejar agua, va a dejar viento, va a dejar temporal de mar y pensamos que también va a dejar algo de nieve. Eso será a partir de mañana y empezaría con viento fuerte. Hoy tenemos también una situación con algunas nubes y ya se han producido algunas precipitaciones. Si vemos la imagen de satélite, todavía no aparece Terés en el entorno del archipiélago, sí síntomas de inestabilidad tanto al oeste como al norte de las islas.
Ayer teníamos una perturbación al oeste, se está debilitando, se encuentra al norte y bueno, ya ha dejado algunas precipitaciones hoy en la isla de La Palma. Teníamos cielos nubosos también en Lanzarote y en Fuerteventura, nubes en cantidades variables en el Hierro, La Gomera, en Tenerife y en Gran Canaria, que nos van a permitir disfrutar de horas de sol, pero también irá en aumento la nubosidad, especialmente en zonas del oeste y de la vertiente este y sur, y esta tarde pues puede haber también algunas gotas más, además de las lluvias que ya se han registrado hoy en La Palma. Vamos a ver una secuencia de imagen del mapa de superficie, lo que sería el isobárico, para ver a Terés cuál sería su evolución. Hoy no estaba, esta mañana, se formará esta noche, se irá hacia las Azores y después lentamente tenderá a desplazarse para venir sobre el archipiélago. Por primera vez, yo creo que hace más de 13 años que viene un centro de una borrasca sobre las islas. Acabará muriendo aquí durante el fin de semana, domingo o lunes. Va a condicionar el tiempo desde mañana y vamos a tener una situación a partir de mañana complicada y bastante variable. De momento, la predicción para hoy: intervalos nubosos, es decir, alternancia de cielos muy nubosos con muchas nubes y cielos prácticamente despejados. La mayor parte de la nubosidad hoy se va a concentrar en las vertientes oeste y sur. Tendremos más sol, por ejemplo, en zonas del norte de Tenerife y de Gran Canaria que en otras situaciones. El viento va a ser del oeste, entre flojo y moderado, se intensificará esta noche y ya aparecerán las primeras rachas fuertes, pues alcanzando, superando los 50-60 kilómetros por hora en zonas altas de las islas occidentales. Podría notarse también en zonas de cumbre de la isla de Gran Canaria. Esta tarde-noche se pueden producir algunas precipitaciones de carácter débil, disperso y ocasional. No estarán asociadas a la borrasca Terés y vamos a tener también mal estado del mar a partir de mañana, muy notable. Hoy las olas estarán en torno a 2 metros, 2,5 metros de altura en las costas abiertas al norte, un poquito menos en las costas del sur, y sí que hay que pensar que ha cambiado el viento, cambiará la dirección de las corrientes y el mal estado del mar que vamos a tener en los próximos días va a coincidir con luna nueva, con mareas muy grandes equinocciales, y habrá que extremar aún más la precaución porque entre el viento, el oleaje, la posibilidad de precipitaciones y que coincida la pleamar va a ser complicado, va a estar el mar muy complicado en muchas zonas costeras donde no suele ser tan habitual a partir de los próximos días. Y nos vamos a despedir con una imagen que ustedes compartían ya con nosotros del final de la jornada desde el norte de la isla de Tenerife. Esas imágenes irán cambiando, estoy segura que vamos a ver muchas imágenes en los próximos días, espero que de lluvia, porque es una situación de las que podría dejar bastante lluvia en el suroeste de Gran Canaria, donde hace falta para que se llenen las presas. Así que si se cumple la predicción, el próximo lunes estaremos hablando de acumulados de agua bastante importantes en zonas donde no ha llovido, a pesar de que este año ha llovido muchísimo. Todavía hay déficit de lluvia en el sur de las islas de mayor relieve. Va a llover bastante ahí, va a llover esta vez menos en Lanzarote y Fuerteventura, y bueno, una situación que desde el punto de vista meteorológico es muy interesante, justo a las puertas del inicio de la primavera astronómica, que será el próximo viernes. Porque la situación va a continuar así, incluido el fin de semana. Incluido el fin de semana. Hasta el lunes no se podría dar por finalizada la situación con respecto a la borrasca Terés. Unos modelos lo ponen el lunes, otros los ponen el domingo, pero la realidad es que el viento no cambia definitivamente hasta tener el viento alisio normal de las islas hasta el próximo martes. Bueno, nos libramos de Samuel, pero de Terés no. O sea que nos llega. Bueno, Vicky, bienvenida. Después nos sigues ampliando información. Gracias. Lo vemos después. Israel, por cierto, anunció este martes nuevos ataques contra Irán y objetivos de Hezbollah en Líbano. La Agencia Marítima de Reino Unido informó de un impacto contra un buque cerca de Hormuz, mientras Estados Unidos busca aliados para vigilar el estrecho crucial para el comercio energético. El temor a una guerra nuclear crece entre la población española, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. La encuesta se hizo antes de que estallara la guerra en Irán. El 79% de los españoles ve posible una guerra nuclear. La amenaza nuclear siempre está. Puede ser, por cómo van las cosas hoy en día. Un temor creciente para el que la sociología tiene una explicación. La exposición a los medios de comunicación, el uso de redes sociales y, por ejemplo, otro tipo de comportamientos como la desconfianza política. Son factores que pueden amplificar este miedo. La sobreexposición mediática siempre conlleva una peor visión del mundo. Y aunque el porcentaje es superior, por ejemplo, al del temor a una posible guerra civil, no creo que se pueda llegar ahora mismo a una guerra nuclear. Realista no creo.
y menos nuclear. Solo el 12% de los encuestados manifiesta mucho temor ante un conflicto bélico nuclear. Es decir, la sociedad española es una sociedad despreocupada. Porque a pesar de la inestabilidad en el panorama internacional, a la pregunta, ¿no cree que llegaremos a una guerra nuclear? En lo absoluto. No se preocupe. Esta ha sido la respuesta más repetida. Bueno, y vamos a hablar de algunos de los asuntos que marcan la actualidad. Esta mañana me acompañan Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Buenos días. Natacha Llarena. Buenos días. Y hoy invitamos a que esté con nosotros la psicóloga Maite Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bueno, vamos a mirar primero a la política, aprovechando que está Maite aquí con nosotros, y ahora entenderán por qué. Porque tras las elecciones en Castilla y León, Feijóo le pide a Vox responsabilidad para formar gobierno en las regiones. Por su parte, Abascal se ha mostrado abierto a un posible acuerdo, tanto en esta comunidad como en Aragón y Extremadura. Y por su parte, los socialistas no confían en esta posible unión, se preparan, aseguran, para una repetición electoral. Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecen ni los votantes del PP ni lo merecen los votantes de Vox. Tenemos un mandato, que es el de entendernos, y además tenemos un mandato que es el de más Vox en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Si hay acuerdo, se normalizará la presencia de Vox en las instituciones, caballo de Troya. Bueno, pues esos son los titulares que nos dejan hoy. La última, la actualidad política, una primera valoración con con las últimas declaraciones respecto a estas elecciones, Leopoldo. Vox ha boicoteado sistemáticamente desde julio del 24 el acuerdo con el Partido Popular a raíz precisamente del traslado de los inmigrantes menores de edad de Canarias a la península. Y yo creo que es el momento de reconsiderarlo todo, porque las urnas no han respondido a sus expectativas y ha sufrido un castigo, aunque haya crecido en un diputado. Sí, al final lo que esto demuestra, primero, que el Partido Popular sigue siendo rehén de Vox, porque necesita los apoyos para poder llegar a acuerdos consolidados de gobierno, y al final también que todas estas elecciones autonómicas que se han venido dando en los últimos meses, porque supuestamente lo que quieren es evidenciar no solo la fuerza del PP, sino también un poco la caída del PSOE, se están haciendo en clave nacional, y eso al final yo creo que les está pasando factura. Bueno, y con nosotros se encuentra, como la presenté antes, Maite Fernández. Precisamente hoy vas a presentar un libro, Psicóloga en campaña, que lo vas a presentar hoy en Tenerife, mañana en Gran Canaria, mirando a los líderes políticos que los estamos analizando todos los días. Desde tu perspectiva, ¿qué destacarías de los líderes políticos actuales? Bueno, como he dicho en otras ocasiones, el liderazgo ha sufrido una percepción, o sea, yo creo que tenemos un concepto del liderazgo un poco distorsionado, ¿no? Ahora damos por bueno que hay determinados liderazgos que son eficaces cuando hay muchísimo escrito sobre el liderazgo en general y sobre el liderazgo político también. Con lo cual, bueno, pues estamos en un clima donde la polarización o la crispación se ha, digamos, apoderado del ambiente político, de la sociedad también, porque a mí me gusta añadir o decir que al final los cargos públicos salen de la sociedad, ¿no? Que no aterrizan, no son personas que vienen de otro lugar y aterrizan aquí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el liderazgo ha sufrido. Tenemos, por ejemplo, un liderazgo en la figura de Trump que es también como muy controvertido y muy discutido, pero al final quizás Trump llega a una sociedad a nivel internacional también muy crispada, donde tiene un encaje, ¿no? Entonces, bueno, él tiene una parte, digamos, de responsabilidad, pero también hay otros corresponsables, ¿no?, de la situación. Claro, Maite, pero nos preguntamos muchas veces si estos líderes políticos ¿se nace siendo o se puede crear a un líder político, con tu experiencia? Bueno, nace y se hace, ¿no? El liderazgo se construye. Quizás lo que no se construye, lógicamente, es el carisma. Entonces, el liderazgo son una serie de herramientas que se aplican y que funcionan y que tú puedes desarrollar una candidatura pública. Realmente, ¿cuál es ese liderazgo que influye, que inspira y que al final persuade? Pues es esa parte carismática, que ahí hay una parte muy importante que la persona te va aportando, o bien por su experiencia, por su desarrollo o por sus propias características de personalidad, ¿no? Entonces hay cosas que son complejas. De hecho, tenemos líderes hoy en día que tienen unos rasgos psicológicos que diríamos, bueno, ¿esto encaja? Pues un psicólogo te diría, pues no encaja, y está liderando. Sí. ¿Es el modelo de liderazgo?
pues en muchas ocasiones no lo es. No sé, ¿le ponemos cara a alguno de esos líderes de que encaja o no encaja, Leopoldo, Natacha? Que tengan carisma. Yo Leopoldo. creo que desde que llegó la democracia en España, a mí me parece que el único líder carismático ha sido Felipe González. Lo digo con una absoluta convicción, porque los demás han sido, en términos generales, salvo Calvo Sotelo, por su cualificación intelectual, gente mediocre. Y eso es una realidad que le estamos pagando. Otra cosa es la habilidad. Por ejemplo, yo creo que el líder más hábil, a pesar de su quemada y de su oposición, porque muchas veces no puede ni salir a la calle, es el señor Sánchez. Es habilidoso por naturaleza y se mantiene en el poder, uno no sabe cómo ni por qué, pero se mantiene en el poder con unas alianzas de las que renegó antes de hacerlas. Recuerde, no podría dormir con Podemos, con Bildu jamás. Bueno, pues todo eso. Es un mentiroso compulsivo. Y no es líder por eso. Está haciendo el análisis, Maite, Leopoldo, desde su punto de vista. Yo digo, hablo sin papas en la boca. A mí sí me gustaría preguntarle a Maite, teniendo en cuenta el momento político que estamos pasando en España y con 3 o 4 grandes cabezas de partidos, no de ideología, sino de partidos, teniendo en cuenta esos perfiles, ¿ellos nos dan a los ciudadanos lo que esperamos? ¿O nos crean unas necesidades y nos crean una forma de ver la política que nosotros no creemos, pero nos crean esa necesidad? Estratégicamente nos crean necesidades y más que necesidades todavía es como un poco más fuerte. O sea, generan emociones que nosotros seguimos, que tienen un poder mucho mayor, ¿no? Cuando hay un liderazgo carismático, un liderazgo equilibrado, un liderazgo de libro, que es el ideal, ¿no? Que bueno, ahí coincido en que la figura de Felipe González pues reúne evidentemente muchas variables que así lo podrían llevar. Hay otros liderazgos también que creo que pueden seguirlo, ¿no? Si queréis ahora profundizamos un poco, pero bueno, existen más. Realmente hay una diferencia muy importante entre el liderazgo real en política y lo que es el marketing político. El marketing político genera unas emociones nuevas para que la ciudadanía conecte con esas emociones. Actualmente, pues la tendencia que hay en Moncloa es esa, o sea, es una estrategia que funciona muy bien. Y después el otro liderazgo es el que conecta con las emociones existentes en la ciudadanía, que es el que termina triunfando, ¿no? Entonces, bueno, realmente, y un poco para dar un ejemplo más sencillo, la figura de Trump, o sea, Trump realmente, curiosamente, pese a lo que puedan decir estratégicamente, que tenía una estrategia de crear emociones distintas, no, él conectó con una parte de la sociedad estadounidense que quería recuperar su país. Entonces, ese fue el éxito. Por eso también Estados Unidos está tan dividido, porque cuando vamos allí y convivimos allí, nos damos cuenta que son dos mundos distintos, ¿no? El pro-Trump y el anti-Trump. Pero bueno, supo conectar con una sociedad que no es tan distinta como piensa Trump, ¿no? Es que hay muchas veces, es que al final el liderazgo va conectado con una cultura, ¿no? Claro, y Maite, si miramos a Canarias, estabas hablando de líderes políticos, carismáticos. La política canaria, no sé si te atreves a darnos algunos nombres. Bueno, hay líderes en Canarias que tienen rasgos psicológicos que definen un estilo de liderazgo particular. ¿Como quiénes? Bueno, pues el vicepresidente del gobierno, Manuel Domínguez, es una persona, de hecho, bueno, es protagonista de Psicóloga en Campaña, porque de alguna manera los protagonistas que están allí reúnen una serie de herramientas que son extrapolables a otros liderazgos. Es una persona de unión, de consenso, es una persona que viene de la política local y que le es muy fácil tener unos niveles de conexión muy amplios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tiene un liderazgo particular. No todos tienen por qué tener todas las variables de liderazgo, pero así lo tienen. Efraín Medina es una persona que es consejero del Cabildo Insular de Tenerife y de alguna manera, pues bueno, tendríamos que decir que es la psicología de los afectos, ¿no? Es una persona que llega, que conecta, que puede encajarte o no te puede encajar, pero evidentemente está más preocupado quizás por un servicio público que por un propio interés personal, ¿no? Hay una persona dentro del ámbito socialista que particularmente, pues bueno, creo que encaja en lo que podría ser un liderazgo que iría acompasado al liderazgo de Felipe González, que es Eduardo Madina. Es una persona que tiene
desde mi punto de vista, pues un nivel de renovador, un nivel también de mucho consenso. Es una persona que, bueno, que también puede aportar una visión mucho más cercana, mucho más realista que la actual, que ahora mismo pues pueda tener dentro del Partido Socialista. Pues hay también familias, hay grupos, y seguramente si ahondáramos, pues no todo el mundo estaría a favor de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay figuras, ¿no? Tenemos, Maite, aquí tu libro, Psicóloga en Campaña. Recordamos que se va a presentar hoy en Santa Cruz de Tenerife, mañana en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Quién debería leerlo? Pues lo presentamos hoy en ámbito cultural, en el Corte Inglés. ¿Quién debería leerlo? Pues yo diría que... Los jefes de prensa mismos, que los de gabinete, ¿no? También. Y la ciudadanía, ¿no? Prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, el libro habla de personas. Habla del ser humano que está detrás del cargo público, que llega a una candidatura, ayuda muchísimo a entender el funcionamiento que hay cuando los focos se apagan, que hay detrás, ¿no? de ese candidato, de ese cargo público, cuando ya estás con él fuera de todo, ¿no? Y ahí descubres al maravilloso ser humano que está, ¿no? Por otro lado, evidentemente, pues bueno, los jefes de gabinete, comunicación, la ciudadanía, porque le aporta una hoja de ruta para entender los mecanismos inconscientes de a quién le damos nuestro voto y a quién no le damos, porque creemos que el voto es totalmente consciente y el 90% de la toma de decisión nuestra, la neurociencia ya ha demostrado que es inconsciente, y entre ellos votar. Bueno, pues interesante el libro, ¿no? Maite Fernández Valera, muchísimas gracias por... A vosotros. Seguro que va a ser un éxito. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Un placer. Nosotros seguimos en tertulia, Isaac. Sí, continuamos. Y vamos a recuperar la conexión con Javier Luño, el presidente del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias. Ya saben que, bueno, pues los médicos han vuelto de nuevo a protagonizar una jornada de huelga. Nosotros teníamos previsto hablar con el presidente, como decimos, de unas jornadas que comenzaban en el día de ayer, una nueva semana que se une a ese paro nacional. Están solicitando un estatuto propio los médicos y que se reconozcan, pues bueno, diferentes cuestiones, como por ejemplo las guardias de 24 horas, que dejen de ser obligatorias, y también, por ejemplo, que esas horas de guardia se paguen como una hora normal. Baja nuestra calidad de atención. Tienen que pedir lo que necesitan, o sea, que es justo. Ha suspendido 2 veces la consulta y ahora cuando llegamos, que tampoco porque está de huelga. Tenía varios años esperando una cita con oftalmología y me la aplazaron. Javier Luño, le saludamos de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. A ver si es posible esa conexión ahora, que no haya interrupciones. Hola, buenos días. Bueno, que no. Nos habíamos quedado, le estaba preguntando justo cuando se interrumpió anteriormente esta llamada que teníamos con usted, ese nivel de incidencia, porque depende de quién haga el balance, si es la consejería, si son los sindicatos, difiere muchísimo. Pasamos de un 14 a un 63%, y no sé si considera además que los servicios mínimos son exagerados. A ver, en nuestra profesión, por desgracia, los servicios mínimos siempre son exagerados. Por desgracia, en muchas actividades que hacemos, sobre todo en los servicios de urgencia y sobre todo en el caso de las urgencias extrahospitalarias, pues prácticamente el servicio mínimo es el 100%. Es decir, aunque queramos, en muchas ocasiones y muchas veces no podemos asistir a la huelga porque estas condiciones y por nuestro tipo de trabajo, pues evidentemente estamos dentro de lo que son esas consideraciones de servicios mínimos. Pero no queda más remedio, tenemos que seguir insistiendo y el que puede va y el que no, o el que tenga servicios mínimos, pues evidentemente no va a poder. Javier Luño, y también recordar que antes estábamos hablando que precisamente su sindicato ha convocado paralelamente a este paro nacional también un paro aquí en Canarias por desacuerdos en la forma de llevar pues este sector, la Consejería de Sanidad. 19 y 20, ¿no?, de esta semana. Sí, correcto. Hemos intentado que coincida con la huelga estatal para evitar, en la medida de lo posible, el menor daño que se pueda generar a la población, a los pacientes, pero evidentemente desde la consejería también se pueden hacer cosas, incluso no solamente en cuanto a lo que sobre todo pedimos, que es la capacidad de negociación dentro de lo que es la comunidad autónoma. Es decir, el tener una representatividad
y por tanto para eso pasa por tener juntas de personal propia y un ámbito de negociación propio para que nosotros podamos, como ya dije en su momento, poder negociar nuestras condiciones generales con la Administración directamente. Sí, sobre todo esa mayor presencia que usted comentaba anteriormente en esas mesas de negociaciones, que estén precisamente representados en su mayor parte los médicos, que son los que están pidiendo ese estatuto propio. Así que, Javier Luño, presidente del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias, gracias por atendernos y gracias por explicarnos cuáles son sus principales reivindicaciones. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días. No, Leopoldo, que hemos hablado ya en esta mesa en otras ocasiones de los médicos, de la huelga. Yo creo que en este caso, aparte que yo le doy la razón a los médicos, creo que no es homologable su trabajo en cuestiones de responsabilidad profesional al de un enfermero o al de un auxiliar, a cualquier otro personal que colabore con ellos en la sanidad, sea pública o privada. Por lo tanto, creo que lo lógico es que haya un estatuto específico para los médicos y otro para el resto del personal. Aquí, el Ministerio de Sanidad, en una política yo creo que muy ciega y muy obsesionada ideológicamente, ha preferido meter todo en uno porque resulta más fácil dejar a los médicos en minoría en las... No, porque no están presentes, en cualquier sindicato que claro, no están representados mayoritariamente. Pero aun estando como están representados todos los sindicatos, la posición de los médicos es una más en el conjunto de las negociaciones y por lo tanto me parece que es injusto. Por otro lado, ha cedido en algunas cosas el Ministerio, en vez de huelgas, jornadas de 24 horas de servicio de urgencias o de guardias, las ha reducido a 17, pero son cosas, digamos, de tipo menor. Lo que tú apuntabas antes de las retribuciones, no se puede retribuir en las condiciones en que retribuir. Y cuando tú estás a disposición en tiempo, digamos, de descanso, eso es un trabajo también, aunque descanses, y no se retribuyen esas horas. Por lo tanto, hay una serie de condicionantes que yo creo que no se han resuelto ni se van a resolver. Pues la ministra está muy empecinada y los médicos también chocan con ella. Sí. Y yo creo que esto es una batalla que la va a perder la administración al final, aunque lo sufran los pacientes y todos los ciudadanos, porque se cambian guardias, se alteran, digamos, procedimientos, incluso en operaciones de menor carácter o de tipo menor, no las importantes, ¿no?, que esas se siguen realizando felizmente. Pero repito, yo creo que los médicos tienen todas las razones para rebelarse contra la política oficial. Yo creo que el problema también es que venimos arrastrando una percepción elitista de lo que es la profesión médica, de que son gente además pagada de sí mismo y tal, y yo creo que con esta huelga y con esta, desgraciadamente, situación, sí es verdad que no sé, nos ha acercado un poco que no es todo lo que reluce y que al final hay mucha oscuridad detrás de la profesión médica y sobre todo en la sanidad pública, pero ya no solo en la sanidad pública como tal, como personas que te tratan o personas que te operan o personas que te dan una urgencia. También hablamos del ámbito académico, no hay profesores en la facultad de medicina que son las personas que forman a los futuros médicos y eso también hay que darle calidad. Yo creo que efectivamente los médicos como tal, como profesión y dentro de todo lo que es un médico también a lo mejor ciertas especialidades deben tener un estatuto diferenciado básicamente porque, como decía Leopoldo, el nivel de responsabilidad de trabajo y sobre todo al final también de consecuencias en algunos casos pues es muy diferente al del resto de la profesión sanitaria. Tarda mucho, como siempre, tarda mucho, tarda mal y al final, como decimos, lo pagamos los ciudadanos que estamos esperando en listas de espera muchas veces interminables, no para una urgencia afortunadamente, pero sí a lo mejor para una prueba diagnóstica que posiblemente podría paliar futuras cronicidades o cosas peores. Claro, es que la nómina de un médico especialista del Servicio Canario de Salud es irrisoria. Lo que pasa es que después se engorda un poco pues por las guardias de 24 horas, por las tardes que se hacen de forma voluntaria y por no estar con tu familia también. Lo mismo claro. Que no es razonable que se pase de tacón a las comunidades autónomas determinadas responsabilidades que figurarían en ese estatuto marco y la mejor prueba de que los médicos tienen razón es que se marchan los médicos de España, como se van las enfermeras. ¿Por qué? De España y porque de sanidad. La retribución en los países extranjeros es muy superior a la de aquí. Y si aquí se retribuyeran de manera adecuada, pues muchos médicos que tienen que compatibilizar la medicina pública con la privada no lo harían.
porque estarían mejor retribuidos. Yo insisto, creo que no reconocer socialmente la importante labor de los médicos, como pasaría igual con los maestros, claro, la enseñanza. Los maestros no tienen una consideración social, que apuntaba antes Natacha, eso es cierto, absolutamente. Y creo que el reconocimiento social, pero también la adecuada retribución es lo que hay que resolver. Y hablas con médicos y te dicen el enfado que tienen precisamente con la ministra de Sanidad, que es médico. Claro, es que eso es quizás lo que sorprende, porque además, como decía Leopoldo, lo va a perder la ministra, pero señores, que usted precisamente quizás es la más cualificada para llevar a cabo esta negociación, porque sabe lo que pasa en la profesión médica. Lo que pasa es que muchas veces también, bueno, pasa lo contrario y los intereses no pues se confrontan. Bueno, pues vamos a seguir con otros asuntos porque la huelga va a continuar, hasta junio, una semana al mes, o sea que vamos a ver qué ocurre y también las incidencias aquí en Canarias, insistiendo ese 19 y 20, según decía el Sindicato de Empleados Médicos, bueno, pues en esa huelga, ¿no? También aquí mirando hacia cómo está llevando la Consejería de Sanidad, que también escucharemos su versión en estos días. Bueno, ante la subida de precios, el Gobierno canario propone varias medidas, por ejemplo, estudia suprimir el IGIC de algunos productos de la cesta de la compra. También exigen al Gobierno estatal que retome la bonificación al combustible, y así lo afirmaba el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, esta mañana en la Radio Canaria. Una vez cerrada esa lista, los que estén con gravamen del IGIC, pues llevarlo al 0%. Una medida más que tiene que venir acompañada de otra serie de factores. Por ejemplo, la actualización de los costes tipo, lo que se subvenciona al transporte. Es una de las medidas que esperamos se incorpore y se tenga en consideración lo que está sucediendo en Canarias. Bueno, medidas que propone el Gobierno de Canarias, medidas que también va a estudiar el Gobierno de España. Yo creo que primero van a venir las medidas de la Unión Europea, que creo que tratará de uniformar un poco, porque el problema es común. Cuando sube el precio del petróleo, suben los transportes, suben los servicios públicos, suben los costos de la alimentación, sube todo, es inevitable, y más en una región ultraperiférica como es la nuestra, ¿no? Que tenemos que traer la mayor parte de nuestros abastecimientos de la península o del extranjero. Por lo tanto, cualquier medida que se pueda adoptar siempre me parecerá interesante. Ahora, ¿serán capaces esas medidas de contrarrestar las subidas que se han producido? Pues yo creo que son factores que dependerán de la duración de la guerra, por lo tanto, de lo que pase con el petróleo. Y en cualquier caso, serán una vez más las compañías las que se pongan las botas, porque sin que haya subido el petróleo, ya tenemos a nuestras gasolineras con subidas desde el primer día, que lo dijo esta mañana también el vicepresidente de la Radio Canaria. Absolutamente injustificadas. Y yo creo, ¿qué hacen los inspectores, si es que tenemos inspectores, para vigilar esos precios? Eso me parece, sinceramente, un abuso. Que a partir de dentro de un mes o dos, cuando venga el petróleo nuevo, se suban, es lo lógico. Si lo compras más caro en el origen, lo pagas más caro en destino. Pero que estemos pagando lo más caro simplemente por el efecto psicológico de la subida del precio del petróleo, a mí me parece un auténtico dislate. Y dice muy poco, insisto, de los que practican esas usura, que son usura, en la captación de dinero por lo que venden, y por otra parte que la administración algo debería hacer, actuar con ejemplaridad y sancionar, si eso es sancionable, que supongo que sí. Porque además, cuando hay alguna bajada o alguna acción sobre el estilo, siempre está la picaresca, precisamente empresarial, para subir. Cuando aquí nos aplicaron el 75% de la bonificación aérea, ¿qué pasó? Pues que subterfugiamente nos subieron los precios de los billetes, o sea, que lo comido por lo servido, que no, aquí no viajamos por 5 euros a península, ni siquiera a veces entre islas. Pero yo sí creo que es importante aprovechar no solo esta coyuntura, sino también lo vimos con la guerra, cuando empezó la guerra de Ucrania, en que nos vimos afectados precisamente por algún desabastecimiento de producto básico. Yo creo que el Gobierno de Canarias debería apostar por una semisoberanía alimentaria. ¿Y eso cómo se consigue? Apostando por el sector primario. ¿Y eso cómo se consigue? Apostando porque la gente esté en la agricultura, en la ganadería, y podamos además disfrutar del producto fresco, producto de calidad, que lo tenemos y mucho. Yo creo que también la gente debería hacerlo. ¿Por qué no se apuesta por el kilómetro cero? Porque es caro. Y cuando la cosa es cara, te vas a lo barato, porque además Canarias, no olvidemos, que tiene la cesta de la compra más cara de España. A lo mejor por ahí también deberíamos tirar y empezar a bajar impuestos y a bajar precios del producto kilómetro cero. Yo creo que también sería buena idea. No es mala idea cultivar lo que comemos, porque es que el 92%, que es que estoy con ese dato del presidente del Gobierno de Canarias, que lo recordó, el 92% de los productos que consumimos aquí los tenemos que importar. Claro. O sea, imagínate tú si se cierran puertos y aeropuertos. Pero es que si resumimos históricamente
efectivamente la evolución de la agricultura, aquí en los años 60 la agricultura suponía el 20 y muchos, casi el 30% del Producto Interior Bruto. Hoy no supone ni el 2%. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente abandona el campo. ¿Por qué lo abandona? Porque no es rentable. Y entonces, como ella dice, si lo bajamos encima más, lo ponemos más barato el precio del producto local, pues entonces apaga y vámonos. No, pero bajamos el producto local porque seguramente lo que tendrás que favorecer al agricultor para que precisamente pueda producir esos productos. Precisamente para eso está el REA, para eso está las ayudas de la Unión Europea, todo este tipo de ayudas complementarias, lo que ayer mismo proponían en esta reunión de la RUP aquí en Tenerife, que los presupuestos y toda la consideración de regiones ultraperiféricas, precisamente por la lejanía, se compensen suficientemente. Pero aún así no hay manera de que levantemos cabeza con la agricultura. Y es básico en Canarias, no solo por la soberanía alimentaria que tú apuntabas, es que es paisaje, es que la agricultura es paisaje y nosotros somos una región turística y nos importa mucho que el paisaje luzca, es decir, que el verdor, que por ejemplo ahora es esplendoroso en todas las islas por las lluvias y demás, que se mantenga. Los campos esos enormes que hay de invernaderos que uno ve, por ejemplo, que si en zonas como Almería y tal, aquí por fortuna los hay, pero mucho menos, y es el paisaje el que predomina, y ahí es donde deberíamos incidir, pero es difícil, repito, la gente joven no se queda en el campo porque no ve expectativas de futuro, claro, y ahí falta está ese el gran relevo problema. generacional, está claro, y eso lo tiene que mismo ver para con lo la que decía agricultura Natacha propiamente que para la ganadería, que es aún más esclava que la propia agricultura. Pues Leopoldina, Tacha, gracias por habernos acompañado estos minutos en Buenos Días Canarias. Buen día. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Vamos a conectar con Eva, hoy Comité de Crisis en Igualdad. Sí, hoy el Ministerio de Igualdad ha decidido reunir a su comité de crisis tras este repunte de asesinatos machistas en el mes de febrero. Será la segunda vez este año que se reúnan y el objetivo es analizar la situación en un inicio de 2026 donde se han producido ya 13 crímenes machistas en solo 2 meses y medio. Van a valorar la necesidad de revisar el sistema de valoración de riesgo cuando existen denuncias previas o la distancia de alejamiento de los agresores con pulsera de control telemático. Y este martes conoceremos por parte del Ministerio del Interior el número de personas desaparecidas durante el 2025 en nuestro país. El acto va a estar presidido por la Secretaría de Estado de Seguridad, en un momento en el que aquí en Canarias estamos inmersos desde hace un mes en la búsqueda de Irán, el joven con autismo que desapareció el lunes de Indianos en la isla de La Palma. Y este mediodía en el Congreso de los Diputados se va a debatir la toma en consideración de una ley del Partido Popular que busca extender la aplicación de la prisión permanente revisable a los casos en los que un asesino haga desaparecer el cadáver de la víctima o no informe sobre su paradero. Además, esta proposición pide también que esta figura castigue la reincidencia y que se aplique a los autores de asesinato que hubieran sido condenados con anterioridad por el mismo delito de asesinato. El acceso a la vivienda es uno de los problemas que más preocupa a la población en Canarias. El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, impulsa proyectos de obra pública. Nos vamos a ir hasta Telde, en la isla de Gran Canaria, donde hoy se coloca la primera piedra de uno de esos proyectos de vivienda protegida de las islas. Luis Muros, cuéntanos. Buenos días, Canarias. Sobre las 9 de la mañana es la hora que está prevista la colocación de la primera piedra de esta promoción de vivienda pública impulsada por el Gobierno de Canarias. Un acto simbólico porque, como ven a mi espalda, la obra ya está más que comenzada. Estamos con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Consejero, buenos días. Muy buenos días, un placer. Bueno, un acto como este de colocación de primera piedra siempre es un acto especial. Sí, sin duda, aunque no sea la primera piedra porque la obra ya está bien comenzada, pero desde luego es un acto muy ilusionante porque ves que las cosas avanzan y que la dinámica ha cambiado, que estamos construyendo vivienda pública en Canarias como nunca para dar respuesta a la emergencia habitacional, y yo creo que eso desde luego es para celebrar y sobre todo para reforzar esta imagen y esta idea de que sigamos construyendo vivienda pública en el archipiélago. Por cierto, esta vivienda
ya está sujeta a las normas del nuevo decreto de vivienda de Canarias? Todas las viviendas públicas que estamos construyendo, ahora mismo más de 2.000 en toda Canarias, planificadas, entre construcción y planificadas, cerca de 4.000 viviendas, todas ya se tienen que ajustar al decreto de adjudicación de vivienda pública del archipiélago. Un decreto de adjudicación que es mucho más justo, que no es bajo sorteo, los beneficiarios no son bajo sorteo, sino criterios sociales, económicos y familiares. Por lo tanto, espero que los próximos 36 familias que vayan a estar aquí dentro de muy poco, pues lo harán construyendo un hogar y con criterios muy justos. Exacto, 36 viviendas con una importante inversión también. Sí, son 36 viviendas, una inversión de 7,5 millones de euros, porque estamos además en Ginamar, en una zona que tiene sus complejidades, pero desde luego es una muy buena zona, un muy buen entorno, y van a ser 36 viviendas para darle la posibilidad a 36 familias a desarrollar su proyecto de vida en Canarias, en Gran Canaria, en Telde y en Ginamar, y desde luego va a ser una gran alegría cuando terminemos la obra, espero que el próximo año, y podamos hacer la entrega de estas 36 viviendas. Muchísimas gracias, consejero. Gracias a usted, un placer. Bueno, pues 36 viviendas aquí en el Valle de Ginamar, en el municipio de Telde, donde nos encontramos, y se prevé que la obra dure 16 meses. Después de esos 16 meses ya se empezará la adjudicación para estas viviendas que ahora están, como ven, en plena construcción. Y ojo, porque nuevamente hoy el precio de la electricidad sube y va a superar los 49 euros el megavatio hora. Esto es un 32% si la comparamos con el día de ayer. Y el motivo sigue siendo el mismo, el conflicto Israel-Irán, donde hasta el momento, ya saben, sube el petróleo y también nos sube la electricidad. El momento más caro va a ser a las 9 de esta noche y en cambio será a las 3 de la tarde cuando llegue a tener valores negativos. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que están marcando la actualidad en esta jornada. ¿Qué tal? Saludos de nuevo, 9:16, seguimos en Buenos Días Canarias y llega ya el tiempo para los deportes. El próximo partido de los amarillos será en el estadio de Gran Canaria contra el Sporting de Gijón, un estadio que este lunes recibió la visita de una delegación de la FIFA. Están viendo imágenes de esa visita que forma parte del calendario de viajes a las ciudades españolas y portuguesas candidatas a ser sedes del Mundial en el 2030. Una expedición de este organismo se trasladó para supervisar y conocer de primera mano las actuaciones previstas para el recinto. El Real Madrid visita hoy al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Lo hará sin el gran canario Raúl Asensio, lesionado, pero con Kylian Mbappé y Bellingham. Álvaro Arbeloa recupera efectivos para una eliminatoria que tiene encarrilada. Recordemos que el conjunto blanco se impuso por 3-0 en el Santiago Bernabéu. Aún así, los blancos no se fían del equipo de Pep Guardiola y no quieren relajaciones en tierras inglesas. No tenemos otro objetivo que salir a ganar, que es lo que nos obliga este escudo. Con la misma humildad, el mismo sacrificio, el mismo compromiso, y tuvimos en la ida incluso más, porque este campo sabemos que no es nada fácil. En Primera División, la jornada se cerró ayer con el empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Levante. El conjunto granota se adelantó en la primera parte gracias a un cabezazo de Carlos Espí, pero el conjunto vallecano, con un jugador menos, consiguió las tablas en los minutos finales. Un gol de Pate Cis, donde sus rivales se quejaron porque dicen que pudo tocar con la mano la pelota antes de marcar el gol. Por cierto, movimiento en los banquillos de segunda. José Luis Oltra es del Tenerife, se hace cargo del Huesca. Y hoy a las 7 de la tarde el Costa de Tenerife tiene una cita con la historia. Recibirá al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina. Choque en el que deberán remontar el 1-0 del encuentro de la ida. Un reto complicado que la entidad afronta con la mayor ilusión. Geray Martín tiene clara la fórmula para remontar el 1-0 del encuentro de ida de semifinales de la Copa de la Reina. Este martes afrontarán el partido de vuelta en el Heliodoro Rodríguez López, un choque histórico ante uno de los equipos top de la competición. Un Atlético de Madrid que llegará a la isla tras imponerse 5-0 al Dus Logroño en la Liga F. Hay que creer porque este equipo está preparado, jugamos en casa, jugamos en el Heliodoro, la eliminatoria
está muy viva y 90 o 100 minutos en el Heliodoro son muy largos. Reto complicado, pero no imposible, sin Paola Hernández, que será baja por lesión, pero con el regreso de Carlota Suárez, con su olfato goleador intacto tras anotar la pasada jornada ante Levante. En el club apelan al apoyo de la afición para lograr meter al equipo en la final de Gran Canaria del próximo 16 de mayo. Tenerife tiene que ser una fiesta a partir de hoy, tiene que haber un sentimiento en la calle de decir que sí se puede, que puede haber remontada, que lo podemos lograr y es un hito histórico. En el club también anunciaron este lunes el encuentro que se disputará en el Heliodoro ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Será el próximo 10 de mayo con acceso gratis para los abonados y entradas desde 10 euros para el resto de aficionados. Y de esta forma llegaba ayer el Atlético de Madrid a Tenerife. El conjunto colchonero aterrizó en la isla con el entrenador tinerfeño José Herrera al frente. Él también aspira a su primera final copera. Desde su llegada al equipo el pasado 24 de enero, el Atleti suma 2 victorias, 2 empates y una derrota en la liga doméstica, que se traduce en 8 puntos de 15 posibles. Las madrileñas marchan en la sexta posición a 4 puntos de las blanquiazules. Fue la mala noticia del encuentro ante el Celta Fortuna. Nacho Gil volvió a lesionarse en la acción que van a ver a continuación. Corría el minuto 67 cuando el extremo valenciano se hace daño en este golpeo. Se echó la mano en la zona interior del muslo derecho y ya no pudo continuar. Nacho, que ya venía de recuperarse de un percance muscular, podría estar alejado de los terrenos de juego varias semanas. Y ya en el banquillo buscó forzar la tarjeta amarilla, la quinta, que le permitiría ir limpio al final de la temporada. De la tristeza de Nacho a la alegría de Cris Monte, el jugador tinerfeño con escaso protagonismo esta temporada ha sabido ser paciente y adaptarse a las necesidades del equipo. Constancia ante el Celta Fortuna, que le permitió dar el pase de gol. Su actuación hizo sumar al Tenerife un valioso punto frente a un rival directo por el ascenso y Cervera no dudó en elogiar la implicación del canario. Hemos tenido suerte que él ha dado el pase y yo me alegro por él porque no juega mucho pero es muy buen chico y se lo merece. Yo me alegro mucho por Cris, al final es un chico que si lo vieras entrenando pues es de los mejores del equipo, sinceramente tiene una calidad espectacular y al final pues me alegro mucho por él de que haya entrado, de que haya tenido minutos y al final pues haya hecho esa asistencia, ¿no? Y en baloncesto, malas noticias para Santi Aldama, nuestro NBA. Podría perderse lo que queda de temporada. El Gran Canario tendrá que pasar por el quirófano para solucionar sus problemas en la rodilla. Las imágenes que ven corresponden al partido que su equipo, los Memphis Grizzlies, disputaron en Berlín el pasado 15 de enero. Desde entonces solo ha podido jugar 3 encuentros más, el último el 5 de febrero. Después de más de un mes parado, franquicia y jugador toman la decisión de que se someta a una artroscopia. El Dreamland Gran Canaria se juega hoy en el Arena el pase a los cuartos de final de la Champions League contra el Nymburk. Los de Jaka Lakovic necesitan vencer o como mucho perder por 3 puntos para seguir adelante en la Champions y así compensar algo su errático rumbo en la Liga Endesa. Una sola victoria separa de la zona de descenso a los conjuntos claretianos. Una cita decisiva. Eso es lo que tiene el Dreamland Gran Canaria junto a su afición este martes ante el ERA Nymburk para lograr el pase a los playoffs de cuartos de final de la Champions. Los claretianos necesitan ganar o en el peor de los casos perder por 3 puntos o menos. Hombre, es el partido como una final. Los gran canarios llegan a la cita tras caer en su último encuentro de esta competición ante la Laguna Tenerife, aunque recordemos en el partido de ida frente a los checos los amarillos se impusieron, aunque por solo 3 puntos. Desde el principio del partido con 100% de concentración e intensidad para jugar y para ganar este partido. Teniendo en cuenta la dinámica que llevan en la Liga ACB, no lo van a tener fácil. Han perdido 15 de los 22 partidos que han disputado. Una temporada que de momento está muy por debajo de las expectativas. Parte mental será creo que más importante incluso que parte técnica para afrontar este momento ahora mismo difícil. Con la duda de si alinear o no a su última incorporación Chimezie Metu, el Dreamland Gran Canaria se juega a seguir vivo en Champions. Bien distinto es el panorama en la Laguna Tenerife, mucho más después de su triunfo en la Liga frente al Valencia Basket.
Los aurinegros visitan hoy también al Trieste, teniendo claro su horizonte en la Champions, ya clasificado para los octavos de final como primeros de grupo. El principal aliciente es saber si se producirá el debut de los de Chus Vidorreta, del recién llegado al equipo, el campeón de la NBA, Patty Mills. Por su contra, causan baja el lesionado Joan Sastre y Gio Martínez por motivos personales. Llegamos como buenas sensaciones. El partido de Gran Canaria nos aseguró la clasificación y la primera plaza, y luego el partido con Valencia pues nos reafirmó esas buenas sensaciones que estamos teniendo esta semana. Pero queremos hacer un buen partido para seguir rodando y para seguir con las buenas sensaciones. Y queda poco más de un mes para vivir una nueva edición del Rally Islas Canarias, que además cumple este año su 50 aniversario y que vuelve a formar parte del calendario mundial. Para hablar sobre cómo marchan esos preparativos nos acompañan ya en Buenos Días Canarias su organizador, Germán Morales. Germán, muy buenos días. Hola, buenos días. Entiendo, Germán, que ya tachando días del calendario para volver a situar a Gran Canaria en el epicentro del mundo del motor. Sí, efectivamente, ya estamos en la cuenta atrás, un mes estamos justamente. La semana del 23 de abril, vamos, del 21 al 26 de abril es cuando tenemos la semana grande del rally. Por lo tanto, ya tenemos todos los preparativos y estamos esperando ya para dar al botón y arrancar todo. Germán, conocíamos la semana pasada ese cambio dentro del itinerario, se cambia esa súper especial del circuito Islas Canarias al estadio de Gran Canaria. Cuéntanos un poquito cómo fue ese cambio y qué fue exactamente lo que ocurrió. A ver, desgraciadamente nosotros teníamos todo preparado, inclusive el circuito Islas Canarias iba a empezar a faltarse. Creo que era un reto y recuperar el circuito que lleva tanto tiempo apagado, que no tenía ningún tipo de actividad de automovilismo, que el rally apostara por él. Llegamos a un acuerdo con supuestamente la parte principal del circuito, propiedad y gestión, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que aparece una parte minoritaria donde no está de acuerdo, tiene unos conflictos internos los socios y empiezan a no ponerse de acuerdo, y nosotros vemos que esto podía peligrar celebrarse el tramo que era el primer tramo, la Super Especial 1. Por lo tanto, decidimos con mes y medio de antelación apartarnos, dejar el circuito e irnos a otro plan, que siempre tenemos algún plan B, y decidimos ir al estadio. Creo que el circuito ha perdido una oportunidad de oro de volver a estar en el punto de mira a nivel mundial, ya que la repercusión del rally lo es así, pero nos obligaron a actuar de esta manera, y creo que el cambio que hemos propuesto, que ya tenemos planteado, que es en el estadio aquí de Gran Canaria, creo que también lo vamos a disfrutar igual, y no solo una vez, sino 2 veces seguidas. El estadio de Gran Canaria, donde muchos aficionados se preguntan cómo va a ser el trazado del rally por ahí, porque entiendo que en el césped no, porque todavía sigue estando la competición de fútbol en activo. ¿Cómo va a ser un poco el tramo que pase por ese estadio? Sí, justo por una semana no pudimos pisar el césped porque éramos capaces era posible quitarlo, asfaltar, desasfaltar, poner el césped, pero no llegamos nunca a que pegara el césped, que podía haber riesgo de levantarse cuando jugaran al fútbol, ¿no? Y la semana siguiente al rally había partido de fútbol. Entonces tenemos que usar las partes que no son de césped, nos estamos yendo a los laterales y detrás de las porterías. No queríamos salir fuera del estadio, tenemos margen, podíamos ir a Gran Canaria Arena de nuevo, pero quisimos, creo que el estadio tiene una capacidad de 32.000 personas, que es lo que queremos llenar, y queremos usar, como digo, el borde del estadio. Detrás de las porterías hay bastante espacio, se puede hacer un buen circuito, en las rectas van a haber saltos, van a haber donuts, donde además van a correr 2 coches a la vez, uno frente del otro, que salen en las rectas. Por lo tanto, el espectáculo va a seguir igual. O sea, a mí, como repito, me da mucha pena el no tener el circuito de las Canarias, volver a recuperar el circuito de la carrera de campeones, pero estoy seguro que lo que vamos a hacer aquí, además, en poco tiempo, que ya lo tenemos casi finiquitado, vamos a dar noticias de las actividades previas que vamos a hacer en el estadio, lo cual no solamente van a haber un tramo espectáculo el jueves y otro el viernes, sino lo que vamos a hacer antes va a ser tan interesante como la carrera en sí. 50 aniversario de esta prueba nuevamente en el calendario mundial.
¿Cuáles son un poco las novedades de esta edición que creo, si no me equivoco, que mira un poquito también al pasado? Hombre, cuando llegas a una época tan señalada como los 50 años, lo que son las bodas de oro, parece obligado recordar un poco el pasado, ¿no? Y hacer una historia de lo que es el rally. Y más cuando ahora el Rally Las Canarias está en lo máximo, en la élite, en lo que le llaman la Fórmula 1 de los rallies, en el WRC. Por lo tanto, nos toca. Desde la semana anterior, que justo con la presentación del rally, que también iremos anunciando, más va a ser en el auditorio Alfredo Kraus, con mucha capacidad de personas, queremos llenarlo, porque habrá una serie de sorpresas, de pilotos y una serie de actividades que vamos a hacer que creo que la gente también lo va a disfrutar. Y de paso, pues contamos un poco la historia de lo que ha sido Rally Las Canarias. Y por último, Germán, ¿cómo es el feedback con la Federación Internacional de Automovilismo? Porque, si no me equivoco, el año pasado quedó muy sorprendida por cómo se vive el mundo del motor aquí en el archipiélago. Sí, efectivamente. Siempre cuando logramos llegar al acuerdo de firmar año 2025-26 para el WRC, es cierto que siempre queda la duda de que estamos en una isla, de que había que venir en barco y teníamos una serie supuestamente para ellos a ver si éramos capaces de problemas que teníamos que superar. Ya el rally venía del ERC, del Campeonato de Europa, y fuimos capaces de demostrar que el rally se podía hacer. El Campeonato del Mundo hay otras islas, como puede ser Cerdeña, Sido Córcega, pero también es cierto que la nuestra es la más pequeña. Un dato, Cerdeña mide 7 veces más que Gran Canaria, donde el hándicap era a ver si éramos capaces de meter toda la gente que podían venir al rally, no solo los aficionados locales, sino la gente que viene de fuera. Trabajamos mucho conjuntamente con la Federación Internacional, con la FIA, con la Federación Española, y fuimos capaces de llevarlo a cabo. Es cierto que el público lo entendió a la primera, cuida su evento, y dimos una lección de lo que es disfrutar de un deporte como es el automovilismo, y ahora mismo somos referencia en el comportamiento, lo cual es importante que la Islas Canarias pues sea un referente hoy en día para esto, entrando en el Campeonato del Mundo de Rally. Y que lo siga haciendo también, Germán, esta edición. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, pues el Rally Islas Canarias, que está muy cerquita de llegar otra edición más. Isaac, Pilar, ya lo escucharon, está todo casi listo. Y tanto seguimiento que tiene aquí, en las Islas del Mundo del Motor. Sí, y menos mal que no es este fin de semana, porque el tiempo igual lo hubiese cancelado. Exacto. Así que, Aarón Suárez, gracias. Hasta mañana. A ustedes. Hablamos del tiempo porque, como les hemos dicho, estamos muy pendientes de la llegada de la borrasca Teresa a Canarias. Vamos a empezar a notar sus efectos desde mañana mismo. Enseguida, Vicky Palma nos va a contar cómo va a afectar exactamente a las islas. Lo comentaba al principio de este programa, se va a esperar mucho viento, mal estado del mar, además de lluvia. Enseguida, como digo, lo vamos a ver con más detalle. Seguimos en directo en Buenos Días Canarias y hoy en nuestro espacio de igualdad vamos a hablar de la violencia de género en el contexto de la infancia. La Asociación de Mujeres Juezas ha presentado en Tenerife Hijas del Miedo. Sí, se trata de un libro que recoge 19 relatos de casos reales de violencia de género y violencia vicaria a los que han tenido que enfrentarse las magistradas. Con ellas ha estado precisamente la delegada de Igualdad de Radio Televisión Canaria, Noemí Galván. ¿Qué tal? Buenos días, Canarias. Aquí se ha presentado en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, Hijas del Miedo, un libro de relatos reales que han recogido la Asociación de Mujeres Juezas de España, con la historia y relatos reales de víctimas de violencia de género y violencia vicaria. Una de las juezas que ha participado en esta jornada, que ha ido acompañada también de una jornada formativa de violencia en la infancia organizada por el Cabildo Insular de Tenerife y el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, es nuestra invitada y es la magistrada de violencia sobre la mujer, Sira García. Bienvenida, Sira. Buenos días, encantada. Ha sido una jornada interesante para dar a conocer este libro que muestra la poca distancia que al final hay entre las togas, quienes imparten justicia, y las víctimas en este caso. Eso es lo que pretendemos, entender que la justicia no se concibe como justicia, sino es una justicia próxima y empática con las víctimas y de violencia de género y con sus hijos e hijas.
Hablamos de una semana crítica, la pasada, en violencia de género. Tenemos también 2 víctimas de violencia vicaria este año y un debate acerca de la ley de violencia vicaria que parece que aún no hay consenso entre los ministerios. Eso es, en cualquier caso, es como siempre decimos, es importante el esfuerzo político, pero sobre todo es importante aplicar las normas que actualmente tenemos, que ya son protectoras en la infancia. Si se tipifica, pues mejor, pero evidentemente tenemos instrumentos suficientes que, aplicados con perspectiva de género y de infancia, pueden proteger y protegen, de hecho, a los niños y a las niñas. ¿Cuál es el aspecto más positivo que va a tener esta ley? Pues sobre todo visibilizar y no sacarla dentro del contexto de la violencia vicaria, que es de violencia de género. La violencia vicaria al final es una manifestación más de la violencia de género y ese es el marco conceptual en el que nos tenemos que mover. ¿Cuáles son los puntos, digamos, en los que está flaqueando? Porque ha habido críticas incluso de asociaciones de madres protectoras y colectivos feministas al contenido. El contenido únicamente lo que respecta a la tipificación o la exigencia de un tipo penal de la forma en que está redactada. Es decir, lo que se pretende es que la tipificación en nuestro Código Penal no suponga en ningún caso una vía para poder tampoco perseguir y castigar a las mujeres. Por eso es tan importante que no nos salgamos dentro del contexto que es la violencia vicaria, violencia de género. Que se tipifique o no al final, pues importa, pero importa más proteger a esos niños y esas niñas que viven diariamente en ese contexto de violencia vicaria y que están absolutamente invisibilizados. Hay una cuestión fundamental que se debate también, que es la escucha a los niños y niñas. En su opinión, ¿se hace lo suficientemente en estos procesos, por ejemplo, de separaciones? Pese a que está reconocido en la ley, la escucha de los niños y las niñas sigue siendo una cuestión pendiente y sobre todo una escucha activa, una escucha con perspectiva de infancia y una escucha segura. Es decir, no podemos hacer escuchas como mero trámite si no hay una escucha que cumple unas garantías y que se realiza por profesionales que conocen y saben y entienden cómo piensa, cómo reacciona y cómo habla un niño y sobre todo en espacios seguros, si no la escucha al final es un derecho meramente formal. Hay otra cuestión también relevante, que es el tema de cómo se está abordando desde el punto de vista del relato de las víctimas, sobre todo de las madres protectoras. ¿Por qué está ganando ese relato o aparentemente de falta de credibilidad? Porque realmente es el estereotipo o el prejuicio que tenemos, las mujeres mienten. Ocurre con las madres protectoras y ocurre también con las violencias falsas. Todavía seguimos en todos los foros y debates insistiendo en que según el Consejo General del Poder Judicial son menos de un 0,01%, que las mujeres asesinadas solamente el 30% o menos había presentado denuncia y todavía seguimos con el mantra de las denuncias falsas. Las mujeres mienten, las madres cuando protegen también se presume que mienten y que efectivamente la finalidad es fastidiar al padre cuando lo que hay es un contexto de violencia. Siempre es poner el foco en lo menos importante y no en proteger a esos niños y a esas niñas. Pues Ira García, magistrada, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese testimonio y un titular que suele ser lo habitual que dicen las magistradas, que recuerdan la importancia de ese régimen de custodias, de retirarlo ante los indicios de violencia de género, que es que un maltratador nunca puede ser un buen padre. Y seguimos hablando de Construyendo Puentes, que es el proyecto de atención a la drogodependencia con perspectiva de género impulsado por el Ayuntamiento de Arucas, que se lleva a cabo en la comarca del norte de Gran Canaria. Y se trata de una guía para generar respuestas adaptadas a las necesidades de las mujeres. Luis Muro tiene los detalles. Buenos días, Canarias. Nos encontramos en la unidad de atención a las drogodependencias del Ayuntamiento de Arucas y hemos venido aquí para hablar de un proyecto que se llama Construyendo Puentes, que es de atención a las drogodependencias, pero con perspectiva de género. Hablamos con Jessica Guerra, que es, entre otras áreas, la concejala de drogodependencias de este ayuntamiento. Jessica, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto Construyendo Puentes? Pues mira, este proyecto nace porque desde la unidad vimos una realidad. Las mujeres llegan menos a los servicios de atención a la drogodependencia. Vamos a decir que un 80% de las personas que han sido atendidas son hombres y menos de un 20% mujeres. Entonces teníamos que cambiar esta realidad y romper esa brecha de género que existe en la atención a la drogodependencia. ¿Esta iniciativa quién colabora, quién la hace? Pues mira, surge de aquí, desde el Ayuntamiento de Arucas, desde las personas profesionales del servicio de la unidad de atención a la drogodependencia y de los diferentes servicios. No hablamos solo
del Ayuntamiento de Arucas, sino esto es una unidad comarcal. Entonces teníamos que conocer, y los profesionales tenían que conocer esta realidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores sociales, servicio sanitario y demás profesionales. Concejala, aunque sea rápidamente, ¿qué se le ofrece aquí a las mujeres que llegan? Bueno, lo que tenemos que ofrecer es primero que las personas profesionales sepan que existe esta brecha de género y que puedan acompañar a las mujeres para que lleguen más mujeres, porque al final la problemática de las adicciones no son solo de hombres, y acompañarlas en un proceso y que dure más su proceso. ¿Y qué supone para ustedes el hecho de presentar este proyecto en el Congreso de Trabajo Social el próximo mes de mayo en Asturias? Pues es un orgullo para el Ayuntamiento de Arucas poder participar en este congreso y saber que desde Canarias pues existen buenos proyectos que se pueden replicar en todas las partes del mundo. Jessica Guerra, concejala, entre otras áreas de drogodependencia del Ayuntamiento de Arucas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Construyendo puentes. Una atención a las drogodependencias, pero con perspectiva de género. Invertir en juventud es también invertir en convivencia. Bajo ese lema, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid acoge una nueva edición de una cena solidaria para Up to You Project Depende de Ti. Es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la justicia restaurativa juvenil, la prevención y la reinserción social de menores y jóvenes. Una cita que tendrá lugar el próximo 19 de marzo. Vamos a saludar a Reyes Martel, que es magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y presidenta de esta asociación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Una cena solidaria que digo va a tener lugar el próximo 19 de marzo. ¿Exactamente dónde? Le pregunto, aunque lo hemos dicho en Madrid, pero que nos diga exactamente el lugar, y que además tiene un doble objetivo, no solamente recaudar fondos, sino también insistir en la importancia de ofrecer segundas oportunidades, ¿no? Efectivamente, va a tener lugar en el Colegio de la Abogacía de Madrid, que nos cede un maravilloso lugar que ya utilizamos el año pasado, en la calle Serrano 9. Invito a todos los que anden por allí, incluso a los que nos sigan desde Península, concretamente desde la Comunidad de Madrid, que se acerquen, compren su entrada y que colaboren. Y además, ya no solamente por la parte económica, sino lo acabas de decir, sino por esa necesidad de segundas oportunidades que se pueden obtener precisamente si actuamos a tiempo desde la prevención, antes incluso de llegar a las medidas judiciales, antes incluso de que chicos y chicas lleguen a un juzgado con la comisión de un hecho delictivo. Porque trabajamos también en Actuyu desde la prevención, se trabaja también esa parte. Y hacer red, han estado ustedes hablando esta mañana de cosas tan importantes como la violencia vicaria, violencia de género, en definitiva. Acabamos de hablar de las drogodependencias. Todo esto tiene que ver con nuestros jóvenes. Digo, tiene que ver desafortunadamente. Y es el momento adecuado para cambiar su rumbo, para intervenir. Por eso tenemos que estar todos. Y allí en el Colegio de Abogados de Madrid estarán representadas pues, la sociedad en general. Estarán como embajadores empresarios, habrá juristas, magistrados, y bueno, yo misma estaré con los voluntarios y los más importantes, los protagonistas de la velada, los que van a demostrar que la justicia juvenil, aunque desgraciadamente habrá también compañeros y compañeras magistradas de menores, aunque es muy ignorada, incluso por las diferentes reformas legislativas y bastante desconocida, y a pesar de todas las dificultades, funciona. Cuando actuamos a tiempo, el 80% de los jóvenes salen adelante, van a ser testigos, los que vayan por allí, de esos testimonios de chicos y chicas que han pasado el tortuoso camino de una infancia muy complicada, con muchos problemas, que también han llegado incluso algunos a cometer hechos delictivos y que hoy están reintegrados en la sociedad, trabajando, pagando impuestos, en fin, es un triunfo para todos, ¿no? Y esto funciona. A pesar, como digo, de todas las dificultades. Sí. Señora Martel, lo recaudado en concreto en esta cena, ¿a qué se va a dedicar? Pues bueno, se van a dedicar a todos los programas que necesitamos precisamente para lo que acabo de decir,
para intervenir a tiempo con todos los jóvenes que lo necesiten. Porque, para que ustedes me entiendan, ya no solamente las medidas de protección, las medidas que se imponen a un chico o chica cuando ya cruza la línea roja, estamos hablando de un momento muy peligroso en su vida, en que se van a convertir en adultos, con peligro para ellos y para los demás, las medidas tienen un contenido individualizado para cada menor, un traje a medida. Programas formativos, ocio saludable, si hay un programa de deshabituación de drogas, porque hemos hablado, si hay que trabajar también la educación afectiva sexual, todo lo que tenga que ver con los estereotipos de género. Es que lamentablemente, yo estaba escuchando lo que estaban hablando esta mañana, estaba escuchando a mi compañera desde Tenerife, nosotros también, los magistradas menores, somos jueces de violencia y desafortunadamente vemos todos los días cómo se repiten esos estereotipos de género. Como una chica en un juzgado, la víctima, me dicen que nos cuenta que considera normal, porque su chico la quiere mucho, que la controle con el móvil, que le mande fotos de dónde está, de cómo va vestida, etcétera, etcétera, que le pase su clave. Y esto, vamos, porque tenemos muy poco tiempo en televisión, pero yo les contaría en este problema y en otros tantos cómo se usan las nuevas tecnologías, los adultos no nos enteramos, están cometiéndose delitos en nuestras narices, o sea, en nuestra casa, o pueden ser ellos víctimas de la comisión de hechos delictivos, porque nos ha quedado muy lejos la tecnología y ellos son completamente digitales, nosotros nos vamos incorporando, pero somos bastante analógicos todavía. En fin, todo esto va a ser motivo de networking social en el Colegio de Abogados de Madrid, con Act2You, con un montón de fundaciones con las que hacemos red. Hablo de Fundación Ideo, Diagrama, estarán representadas algunas autoridades también del Gobierno de Canarias, de la Comunidad de Madrid, y hablaremos de todos estos proyectos a los que se pueden dedicar estos fondos y otros tantos más que puedan ser útiles para nuestros jóvenes. Desde luego una cita importantísima. Vamos a animar a todas las personas que puedan acudir y que deseen acudir, que va a ser este jueves 19 de marzo a las 8 en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Así que Reyes Martel, magistrada y presidenta de la Asociación Act2You, gracias por atendernos y buenos días. Buenos días, también se puede contribuir, si no pueden ir a la fila cero, con lo que quieran. Ahí lo dejo. Muchas gracias por atenderme. Un abrazo. Gracias a usted. Bueno, pues es una forma también de contribuir a esas segundas oportunidades, Pilar. Pero aquí en Canarias estamos muy pendientes del tiempo, ¿no? Sí, Terés, Vicky Palma que se acerca y así incluido el fin de semana. Eso es lo que nos está preocupando a nosotros porque, bueno, entre semana estamos trabajando, pero vamos a ver las consecuencias que puede tener, ¿no? Hay que empezar sin prisa porque vamos a tener interés para muchos días, incluyendo el fin de semana. Y bueno, de momento, hoy hay cierta inestabilidad asociada a una perturbación, una pequeña dana que estaba ayer al oeste de las islas. Estamos en fase de formación de esa borrasca Terés, que todavía no se ha formado. Pensamos que estará ya formada como borrasca esta tarde-noche, muy lejos del archipiélago. Lo primero que hará en la jornada de mañana es desplazarse hacia las Azores, después ya comenzará su lento desplazamiento hacia el sur y todo apunta a que la tendremos el centro de la borrasca sobre el archipiélago el fin de semana, concentrado principalmente sobre las islas de mayor relieve. Empezamos viendo la imagen de satélite. Seguimos teniendo nubosidad en distintos puntos de las islas, ha habido precipitaciones hoy en La Palma, la inestabilidad está presente y se nota, la nubosidad que se está desarrollando en islas como La Palma se ve perfectamente como son nubes de cierto desarrollo vertical con aire frío en altura, de ahí las precipitaciones, ha habido algunos chubascos destacables lo que llevamos de mañana. Y vamos a ver pues la evolución del mapa de superficie, de cómo se movería Terés. Estamos viendo primero el análisis, se forma Terés, viene a las Azores, tenemos solo hasta el jueves a mediodía el pase de frentes de sistemas de inestabilidad, líneas de inestabilidad por las islas que se van a traducir en varios fenómenos meteorológicos adversos. Empezamos por la predicción de lluvia. La predicción de lluvia para lo que resta de jornada de hoy, que puede haber precipitaciones no asociadas a Terés, sí precipitaciones ya mañana asociadas a Terés y sobre todo el jueves, que es cuando va a pasar un primer frente que va a dejar lluvia generosa, sobre todo en las islas de mayor relieve. Estamos viendo que para el modelo las predicciones más importantes, la lluvia más importante caería en Tenerife, especialmente en el Valle de Güímar, pero serán los municipios del oeste y sur de la isla donde más lluvia puede caer en la jornada del jueves. El otro elemento destacable de los próximos días, el viento. De hecho ya tenemos avisos amarillos para mañana
por viento. Estamos viendo la previsión de viento general, no de rachas máximas. Vientos medios de 35 o 45 kilómetros por hora, pero el jueves ya empiezan a aparecer vientos muy superiores, velocidades medias superiores a los 50 kilómetros por hora. Y bueno, vamos a tener variaciones de viento del oeste y del suroeste, sobre todo en la jornada del jueves. El jueves las rachas van a superar los 100 kilómetros por hora en muchas zonas de las islas. Ya para el jueves hay aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología por rachas de viento. Y bueno, vamos a tener probablemente una sucesión de avisos a lo largo de los próximos días. A las 10:30 de la mañana hoy volverán a actualizar. Es muy probable que salgan los primeros por lluvia. De momento hoy, precipitaciones en la isla de La Palma. Las podríamos tener a lo largo de esta tarde-noche de forma más débil y dispersa y ocasionales en zonas del oeste y de la vertiente sur y este, en las islas de mayor relieve. Podrían acabar cayendo unas gotas antes de medianoche en Fuerteventura y en Lanzarote. Las temperaturas van a ser parecidas a las de ayer. Estamos hablando de máximas de unos 24 grados. En las capitales las máximas difícilmente superarán los 21 grados. Hoy el viento es del oeste, irá cobrando importancia. Esta tarde-noche ya aparecerán rachas superando los 50-60 kilómetros por hora en zonas altas de islas como Tenerife. Y bueno, en cuanto al estado del mar, hoy irá empeorando poquito a poco, pero las olas más grandes no superarán los 2,5 metros de altura. ¿Qué pasará en la jornada de mañana? Ya mañana tendremos una primera línea de inestabilidad y tendremos dos fenómenos principales. Viento, sobre todo con rachas que van a ir incrementándose a lo largo del día, y lluvias. Nos visitará una primer pase de un sistema frontal y bueno, esperamos que lluevan todas las islas, en La Palma, en El Hierro, en La Gomera. En Tenerife las lluvias mañana, al ser viento del oeste-noroeste, afectarían sobre todo a la zona norte. Mañana no las tendríamos en la zona sur, las lluvias del sur llegarían el jueves. También habría algunas precipitaciones en la isla de Gran Canaria y en principio quedarían fuera de esa lluvia en Lanzarote y Fuerteventura durante el día, pero al llegar la noche y antes de medianoche sí llovería en Lanzarote y en Fuerteventura. Vientos mañana, decimos de componente oeste, porque será más bien oeste-noroeste en las islas occidentales y sí un oeste más puro en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Ya mañana empezarán a aumentar las rachas, habrá rachas alcanzando y superando los 80-90 kilómetros por hora en zonas de cumbre de la isla de La Palma. Al ser viento del oeste-noroeste sabemos que habrá aceleraciones por relieve en buena parte de la comarca este, rachas alcanzando, superando los 90 kilómetros por hora en El Hierro y en La Gomera. En Tenerife, en zonas de cumbre, pero también aparecerán rachas importantes por el norte y especialmente en los municipios de la vertiente sur, rachas también importantes mañana en la isla de Gran Canaria. En cuanto al estado del mar, en la jornada de mañana vamos a tener viento en el mar, en principio de fuerza 5 a 6 y vamos a tener oleaje que va a irse incrementando a lo largo del día y finalizaremos la jornada con olas de 4 o 5 metros de altura, por ejemplo, en la costa norte de la isla de La Palma, olas de 3 a 4 metros en buena parte del litoral norte y oeste del resto de las islas, así que hay que extremar la precaución ya desde mañana porque además tendremos mareas vivas asociadas a la luna nueva que tendremos el próximo jueves y mareas vivas equinocciales bastante grandes. Va a coincidir el paso del sistema frontal con momentos probablemente lo que los barrancos intenten desaguar y que se vayan a coincidir con las mareas altas. Y esta es una imagen que ya compartían con nosotros desde la isla de La Palma. Los no entendidos dirán, bueno, cielo cubierto. Sí, bastante negro, ha habido precipitaciones, pero nosotros nos fijamos en esas nubes tipo coliflor que se dejan ver un poquito y que la parte de arriba se ve muy blanco brillante porque lo que implica es la presencia de hielo, de aire frío, de ciertos desarrollos que ya nos está dando una idea de cómo está la situación de inestabilidad en el entorno de las islas y que va a ir a más a lo largo de las próximas jornadas. Hemos estado hablando entre los aficionados a ver cuánto hacía que una borrasca no visitaba las islas como esta que esperamos, que se aproxime tanto, que entre con vientos de sur, que sean varios frentes los que visiten el archipiélago y calculamos que desde el año 2013, desde diciembre del 2013, no tenemos una situación pues parecida visitando Canarias. Bueno, viendo la foto, ahí viene Teresa, o sea, el miedo, ¿no? Sí, ahí viene. Y además, Vicky, con este nombre de las borrascas de alto impacto, ya vamos por la T.
¿Habíamos llegado alguna vez hasta la T, precisamente? No, 19 borrascas de alto impacto. No se ha llegado hasta la 19 en ningún momento, creo, desde que se están nombrando, pero tampoco se había llegado tan pronto. Estamos en marzo, esa lista es muy probable que no llegue al 30 de septiembre. Se reunirán las agencias estatales de meteorología, los institutos de meteorología que dan nombre al suroeste de Europa, para intentar nombrar 5 nombres más que volverían a empezar por la letra A si se llega a finalizar esa lista, que tiene bastantes probabilidades de que eso ocurra. 5 en el banquillo, esperando a ver si salen. Sí, estamos en marzo, ya casi lo estamos terminando, yo creo que sí. Vicky, pues mañana volvemos contigo a recordarnos cuál es la previsión, actualizar los datos. Hasta mañana. Gracias. Y nosotros, antes de terminar, vamos a conectar con Eva. Atentos a unas jornadas de emprendimiento sostenible. Y son en Tenerife, ya han comenzado a esta hora de la mano de Inserta Empleo, entidad de Fundación 11. Lorena de Cobos, cuéntanos que tienes más detalles, ¿de qué se trata? Pues se trata, Eva, buenos días, de fomentar ese emprendimiento entre las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y para ello hablamos con toda una experta, Laura Naranjo. Buenos días. Hola, buenos días. Eres, una de las encargadas de fomentar ese emprendimiento y, poner sobre la mesa todo tipo de herramientas para poder llevar a cabo un proyecto. Sí, así es. Desde Inserta Empleo, Fundación 11, la idea es que podamos ayudar a todas las personas con discapacidad que tienen alguna idea de negocio y conseguir que la puedan llevar a cabo. En este Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife se están llevando a cabo una serie de ponencias, de mesas de trabajo con expertos, con emprendedores, con personas que se dedican un poco a explicarles, a enseñarles, a acompañarles. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar principalmente durante la jornada de hoy? Bueno, pues tenemos una mesa de expertos con muchas de las entidades que trabajan para el emprendimiento, y además tenemos una mesa de experiencias emprendedoras que va a ser muy, muy especial, porque tenemos casos de éxito que hemos asesorado nosotros mismos desde Inserta Empleo. En Inserta Empleo me imagino que les llegará pues todo tipo de propuestas, todo tipo de sueños, de proyectos, pero sí me ha llamado la atención un dato, Laura, y es que muchas personas con discapacidad que quieren poner en marcha su proyecto de vida, de futuro, sí van encaminados a ayudar a otras personas. Por ejemplo, muchos proyectos relacionados, por ejemplo, con la fisioterapia, con el bienestar en general. Sí, y además hay una cosa súper importante, y es que la mayor parte de los proyectos tienen un hilo conductor, ¿no?, entre la discapacidad de la persona y la actividad que al final van a llevar a cabo, y muchos de ellos, como bien dices, están relacionados siempre con las personas. Laura, gracias por atendernos. Te hemos sacado de esta ponencia que estabas ahora mismo participando. Te agradecemos que nos hayas atendido. Muchas gracias a ustedes. Un saludo, buenos días. Pues Inserta Empleo de Fundación 11, que se reúne con un montón de emprendedores, con un montón de instituciones para impulsar esas emprendedurías a nivel autónomo, por cuenta propia, dentro de la discapacidad. Y en lo que llevamos de año, 4 personas han fallecido en accidentes de tráfico en Canarias. Las distracciones al volante y el alcohol siguen siendo las principales causas. Para tratar de reducir estas cifras, en Santa Cruz de Tenerife varios centros educativos participan hoy en una jornada para precisamente eso, concienciar de los riesgos de la carretera. Cristina Flores. Buenos días, compañeros. Efectivamente son muchos los estudiantes que hoy están aquí aprendiendo sobre eso, sobre formación vial. Por ejemplo, ¿qué riesgos tiene coger el móvil mientras conducimos, o por ejemplo tomar alcohol antes de coger el coche? Pero para aprender sobre eso tenemos aquí a la concejala de Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn. Buenos días. ¿Qué están aprendiendo hoy aquí los jóvenes y qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante es la formación, llegar a todas las edades jóvenes, tempranas. ¿Para qué? Para que se conciencien que no solamente el trabajo está en la buena señalización vial y que esté todo correcto, también es la responsabilidad de ellos en evitar esos accidentes que a veces terminan en una desgracia, ¿no? Lo creemos y apostamos de movilidad en la formación, por eso tenemos estas primeras jornadas de seguridad vial con la empresa que la está impartiendo, Impacto Seguridad Vial, y confiamos en que se sumen más centros educativos en las próximas ediciones, porque creemos que la formación, la información es fundamental para salvar vidas. Pues genial, muchísimas gracias, concejala. Como pueden ver, unas jornadas de prevención y sobre todo de concienciar a los conductores desde edades muy tempranas como esta.
Pues precisamente el conflicto bélico en Oriente Medio está provocando, además del aumento de los combustibles, que se lo hemos contado aquí en Buenos Días Canarias, cancelaciones de viajes, y las agencias están trabajando para intentar reubicar a sus clientes en otros paquetes de destinos turísticos más tranquilos. Nos vamos hasta la isla de Fuerteventura para ver cómo está la situación. Buenos días, Eva, buenos días, Canarias. Sí, para conocer la situación más en detalle, nos hemos acercado a la agencia de viaje Vuela Conmigo en Puerto del Rosario. Con nosotros está José Barreto, uno de los comerciales de este establecimiento. Buenos días, José. Buenos días. Estamos prácticamente a las puertas de la Semana Santa. Son muchos los viajeros que están cancelando sus reservas debido al conflicto bélico en Oriente Medio. Bueno, realmente de cara a Semana Santa no se están haciendo muchas cancelaciones, dado que siempre se utiliza para hacer viajes más cortos y no tan a larga distancia. En este caso podemos estar tranquilos que estamos bien. ¿A largo plazo, viajes a largo plazo, sí se están viendo afectados? A largo plazo, ahora mismo, empezando la situación que tenemos, realmente no. Sí que es verdad que hablamos ya para después del verano, finales de año, la situación es un poco inestable y todavía no. Si uno decide irse a Asia, quizás ahora se lo piensa 2 veces. Precisamente para los viajes a Asia se están planteando rutas alternativas, ya que sabemos que para llegar a muchos destinos asiáticos hay que hacer escala en Abu Dhabi o Qatar. Sí, exactamente. Los aeropuertos principales están en los Emiratos Árabes y las aerolíneas pues ya están buscando alternativas para poder dar ese salto y no tener que tocar esos aeropuertos principales de los Emiratos o en este caso Qatar también. ¿Y han notado un encarecimiento de los precios? Los paquetes comprados y a día de hoy no tienen encarecimiento. Sí que es verdad que los que están comprados pues ya para final de año sí que tienen esa cláusula cuando se firma el contrato, que en caso de encarecimiento del combustible se tiene que recalcular otra vez el precio, pero siempre es mínimo, pues dotando pues de unos 40-50 euros por persona. Pues muchísimas gracias, José, por habernos atendido. Esta está siendo la situación que se está viviendo debido a la guerra en Oriente Medio y cómo está afectando a las agencias de viaje el conflicto. Gracias, Jacobo. Y España va a obligar a que se pongan etiquetas en braille para alimentos, para cosméticos y también en detergentes. Se trata de una normativa de etiquetado accesible que va a afectar a grandes superficies comerciales y que regulará el uso del braille en productos de consumo. Además, se recogerá el derecho de las personas con discapacidad visual a recibir atención personalizada durante el proceso de compra. Ya a esta hora estamos pendientes de un accidente que ha tenido lugar en la Gran Canaria 1, ha sido en sentido sur. Están viendo cómo ha quedado el vehículo, hasta 4 coches se han visto afectados, han producido importantes retenciones. Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canarias se ha desplazado hasta el lugar para atender a los afectados. Hay al menos alguna persona herida y continúan a esta hora allí, trabajando en este siniestro, en este accidente en la Gran Canaria 1. Y 32 personas han sido detenidas por el envío ilegal de hasta 650 toneladas de residuos peligrosos desde Tenerife a países africanos. Ha sido una operación conjunta de Guardia Civil y Agencia Tributaria. Los residuos eran exportados a estos países por vía marítima en el interior de contenedores y hacían creer que la mercancía estaba descontaminada. Estamos hablando en su mayoría de productos electrónicos. Así estamos viendo como ruedas de coches y de repuestos en su mayoría. Y desde la Policía Nacional nos piden también colaboración ciudadana para difundir la imagen de varias mujeres que están desaparecidas en la isla de Gran Canaria. Ahí la están viendo, estamos hablando de Feliciana, de 75 años, desapareció el pasado viernes, mide 1,90, tiene los ojos marrones y el pelo canoso y necesita medicación. Pero también nos piden ayuda para localizar a Eva Fabiola, que tiene 60 años y se le perdió la pista el 25 de febrero. Tiene ojos marrones y pelo negro. Si cree haberlas visto, puede avisar al 091 o también al 112. Y antes de concluir, nos acaban de comunicar que va a haber una reunión a las 3 de la tarde del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias junto con los cabildos para hablar de la borrasca Teres. Ya saben que llegará a impactar con las islas a partir de mañana, así que estaremos muy pendientes y por supuesto se la ofreceremos en directo aquí en Televisión Canaria. Pues llegamos ya al final y nos vamos a despedir desde la isla de Gran Canaria. Sí, nos vamos a ir a Las Palmas de Gran Canaria con vista desde Ginamar, con tiempo soleado, calima
y mar en calma. Esta que vamos a ver es la imagen que precede a la llegada de la borrasca a las islas y de la que vamos a estar muy pendientes aquí en los servicios informativos de Televisión Canaria. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web y redes sociales. A las 2:30 tienen más información en el Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a las 8 para darles los buenos días, Canarias.